vamos a situar dentro de todo nuestro contexto de mesas que hemos tenido hoy. Esta es nuestra última mesa y nos gustaría ver y conocer vuestra opinión un poco sobre el papel del director en relación a la ley de cine española, cómo ha estado en vuestra trayectoria, cómo habéis visto que se potencia el papel del director, se ha mejorado la ley, no se ha mejorado, que nos contéis un poco esos entresijos. Como Fernando es la persona que más rápido tiene que irse, yo empezaría por él. Vale, si no sé, no lo digo. Porque es una pregunta muy complicada. Bueno, en primer lugar, me gusta mucho estar con compañeros que no solamente son directores, sino que también son guionistas y productores, porque esto evidencia una situación, es decir, que es que el director, o sea, se tiene que hacer productor, y bueno, o sea, posiblemente como guionista sea vocacionalmente, pero estoy seguro que como productor no tanto, ¿no? O sea, estoy seguro que yo, desde luego, si tuviera un productor que estuviera volcado en mí, pues yo no me preocupaba de hacer nada, ¿no? A veces sueño con que siguiera viviendo Elías Querejeta y que me produjera una película. Entonces, creo que efectivamente se habla un poco de las dificultades que tenemos los directores, ¿no? Para poder dirigir, para poder tener una continuidad, ¿no? Porque efectivamente yo también he tenido películas en las que no he sido yo el productor, pero muy pocas, o sea, de películas que me han producido totalmente, creo que son 2 o 3 como mucho a lo largo de 20 y tantas que tengo, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, o sea, hacer un poquito de hincapié de esto, tampoco quiero soltar un rollo yo aquí, o sea, que opinen. Bueno, podéis ir pasando la palabra un poco de vuestra experiencia. No sé si coincidís un poco en esto. Pasaros un poco el micro, si quieres hablar, vais a hablar todos, o sea que... Jaime no quiere porque no vamos a estar de acuerdo, él y yo, porque nunca estamos de acuerdo. Pero, más allá de broma, pero somos amigos. Exacto. Bueno, a ver, las preguntas, voy a intentar transmitir algo que para mí es muy importante. Yo, ¿por qué me hice productor? Yo no soy productor, en el sentido, soy productor de mis propias películas o coproductor de mis propias películas cuando necesito ayuda para producirlas, porque he sentido en determinado momento por la industria la necesidad, incluso me veía en la cuneta fuera de esta profesión, y he dicho, para trabajar gratis en algunos momentos por muy poco dinero y no ser dueño de mis proyectos para escribir en mi casa y que no me paguen, o para tal o no sé cuánto, o para tratar de hacer determinado tipo de películas que creo que son más complejas por los temas que me gusta más tratar, porque por desgracia pues nunca he sido un director comercial, ni siquiera de autor, es una cosa, jamás he pasado de 1 millón de euros en taquilla, que eso es, pero yo creo que ni con todas mis películas sumando, igual llevo 1 millón y pico. Con lo cual, en esa situación, decidí que quería ser productor, en el sentido de quería ser artesano, es decir, tratar de empujar mis proyectos desde el principio. Y eso ocurrió como a mitad de camino, más o menos, después de Malas temporadas y de Carrillo Comunista, un documental, hice la primera película, La mitad de Oscar, como productor, y todo un proceso en el que he aprendido mucho, en el que me queda muchísimo por aprender y en el que me arrepentí de no haber estudiado economía, por ejemplo, o de no haber estudiado derecho, de no haber estudiado un montón de cosas, porque me han dado palos, pero vamos, o sea, por todos lados, o sea, y he ido aprendiendo pues haciendo la productora pues de artesano, pero además lo digo con mucho orgullo desde el punto de vista de artesano, en el sentido no de artesano como se decía en el cine clásico, de trabajar para otros, o de un artesano de Hollywood, sino artesano en el sentido literal, de tratar de controlar los productos, del amor al trabajo, de hacer la película desde el principio hasta el final. Me gusta estar en todos los procesos, desde el casting, la mezcla, todo. Soy un artesano. Por tanto, no podría ser nunca un productor, porque un productor no puede. Tengo un taller, yo siempre digo, no tengo una empresa, tengo un taller. Y trato de, con esa empresa, con ese taller, conectarme con otros productores o distribuidores que me ayuden a sacar los proyectos adelante. Dicho esto, la ley de cine que se planteó en su momento, mi planteamiento a hacerme productor, me parecía en general muy interesante, muy buena en muchas, pero para mí, y yo creo que muchos de vosotros conocéis que fui uno de los que peleó
en Cineastas contra la Orden, contra el paradigma que trajo Ignasi Guardans en el cine español. Cambió completamente el paradigma. Esta mañana lo ha comentado alguno de los productores, y el desarrollo de esa ley de cine en cuanto a la producción y a la orden trató de objetivar la realidad. Y creo que ocurrió dos cosas, y luego podemos hablar sobre eso para no extenderme demasiado. Una es que el Ministerio de Cultura dedica las ayudas que habían sido en determinado momento motor del tren para determinados proyectos, porque a veces podía existir que consiguieras la ayuda, estaba la general, que era automática, y que eso es lo más objetivo, porque es automático. Y estaba la a priori, la que se llamaba a priori. A veces podías conseguir la ayuda del ministerio a priori, y eso te servía como locomotora para ir sumando otras ayudas, otras ventas. Y lo que ocurre ahora es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente, pero es mi reflexión como director-productor, está en el furgón de cola. Es decir, si tú no consigues todo lo demás, no vas a tener el ministerio en las generales. En las selectivas, efectivamente, tira más del tren, pero también hay una serie de objetivaciones de la realidad que lo hacen un poco más complejo. Y si entráramos en detalles en concreto, pues podríamos hablar de eso. Pero de repente es el furgón de cola. Con lo cual, el control de qué películas pueden salir adelante ha pasado a estar en los operadores televisivos, en los que te pueden dar una serie de puntos mínimos para que puedas llegar al ministerio y te salgan las cuentas para completar la financiación. Y el segundo aspecto que me parece que es el que como directores productores y yo como me siento como artesano me parece peligroso, y es una reflexión, es que el sistema de objetivación de la realidad, que trata de tener un pensamiento analítico sobre cuál es la mejor manera de evaluar un proyecto, que es en el fondo una imitación del pensamiento del algoritmo, al objetivar la realidad lo que construye es un molde. Entonces el sistema de puntos es un molde. Es un molde en el que puedes cambiar las reglas del molde, pero sigue siendo un molde. Entonces, si tú tienes una película que quieres desarrollar, si encajas en el molde, te va perfecto, porque vas a conseguir financiar esa película si vas. Pero si no encajas en el molde, no vas a poder levantarla, nunca vas a llegar a los puntos. A mí me ha pasado, después del autor, he tratado de pelear por un proyecto durante 2 años que no encajaba en el molde y nunca llegaba a los puntos, por unas razones o por otras. Podría cambiar el molde y yo encajar, pero no encajaba. Entonces, como cineasta, lo que me ocurre es que empiezo a sentarme cada vez más en mesas, como director-productor, donde lo que pasa es que se diseñan las películas para que encajen en el molde. Entonces, no es una cuestión, yo como guionista y como director, qué película me sale del alma, igual estoy siendo muy idealista, quiero contar o quiero tal, o cuál es el pensamiento que llamamos, por decirlo de una manera flexible, elástico del artista, sino el pensamiento analítico de qué película tengo que hacer para poder financiarla. Esto no es malo ni bueno, pero es un molde. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo con José Noya, por ejemplo, esta mañana, en que es el paradigma que se estableció a partir de determinado momento, se puede variar, se puede mejorar, se puede luchar, pero es un paradigma que nos lleva a encajar o no encajar en el molde. Esta última parte que has comentado es una realidad extrema, porque no solamente está en los directores productores, sino en general en todos los directores y directoras. Evidentemente existe un momento de una autocensura como no ha existido en ningún otro momento en la historia reciente, por lo menos del cine español, que yo sepa, porque ya no se piensa en qué historia se puede contar, sino en qué tipo, en qué género
voy a hacer una película experimental, porque por una parte tendré puntos en algún sitio, si voy a hacer una comedia o un thriller, eso no es. Entonces a mí me parece que sí que en este momento existe una autocensura peligrosísima y que va a acabar con mucha de la creatividad que está. Y desde luego el nicho de las películas de autor con querencia de público es el más suficiente se encuentra en este momento, yo creo. Esas películas que antes han dado pues, ciertos éxitos de taquilla en el público español son las más lamentables, y dentro de esas es las que seguimos teniendo anhelo de producir. Yo creo que sí que es cierto que está bastante segmentado las posibilidades de salir, y uno tendremos que luchar contra eso, o si no nos veremos obligados a seguir una línea que nos permita ni siquiera tener la alegría que comentábamos antes, de que uno no se hace productor, director por pasión a la producción, ni muchísimo menos. Me pasó también lo mismo, que después de haber hecho Yoyes, es una película que tuvo mucho éxito y que muchos de los productores españoles se acercaron a mí diciendo: me ha salido, ¿cómo has podido hacer una primera película así? Yo pensaba en mi ingenuidad y que el siguiente proyecto todos iban a pelear porque los dirigiese yo, y me encontré con que me di cuenta de que o cogía las riendas de la producción de mi próxima película o no lo hacía. Es decir, que se me cayeron, ¿no? Películas en el camino. Y esto, pero luego realmente sí que el camino de la producción ha seguido, creé una sociedad, y entonces no solamente producimos películas para nosotros, sino para mí, sino también para otros directores, o sobre todo directores. Yo ya si hablo voy a hacer una pequeña breve planteamiento teórico de lo que es mi manera de ver el cine. Mi manera de ver el cine es arte y es industria. Como arte quiere trascender, quiere durar, busca una calidad dentro de la propia expresión del medio, y como industria quiere llegar a un público amplio. Entonces, dentro de esa idea de arte y industria se establece un matrimonio. Yo lo veo como un matrimonio entre el productor y el director. Yo no creo que el productor sea únicamente la persona que consigue el dinero. Yo creo que el productor es alguien que contribuye a que la película sea bastante industria y genera una tensión con el director que busca que sea arte. Entonces, cuando se tiene un buen productor que tira de la parte industrial y un buen director que tira de la parte artística, creo yo que se consigue eventualmente una gran película, ¿no? Cuando yo empecé no encontré productores que me dieran, o yo no tenía acceso, a los que yo tuve acceso, no me daban la confianza de que iban a ser un buen matrimonio. Por eso preferí tener el hijo solo, ¿no? Fui padre soltero, ¿no? Con mi primera película. No tuve un productor en ese sentido porque preferí tener el hijo solo que tenerlo con alguien que iba a ser un mal productor. Por buen productor, para mí es alguien que va a acercar durante todo el proceso creativo la película al espectador, que va a tener un ojo en el espectador y que desde el guión al cast, a la distribución de los recursos y hasta el montaje va a contribuir a que la película sea mejor. Entonces, no es simplemente una persona que consigue, no es un conseguidor, ¿vale? Hay productores o hay gente que piensa que los productores son conseguidores. Yo no tengo esa mirada sobre el productor. Yo creo que tiene un papel muy activo en toda la creación, ¿no? Como digo, empecé siendo productor por dos motivos. Uno, porque no encontraba productores que me fiaran de que iban a ser buenos compañeros de viaje, y porque, bueno, en la parte económica yo sí que tenía una formación económica y pues sabía sumar y restar, ¿no? Entonces, con eso ya me lancé. Creo que la situación ha cambiado. Yo creo que desde cuando yo empecé me da la sensación de que muchos productores que eran menos buenos han ido desapareciendo. Se han mantenido los que en esa época también eran buenos, y han aparecido nuevas generaciones de productores que me parecen buenos, ¿no? Y por lo tanto yo ahora me encuentro en una situación en la que sí que tengo una empresa productora, sí que soy socio de esa empresa productora, pero técnicamente ya no me considero productor, porque produce una persona desde mi empresa, y además coproducimos
con varias empresas incluso más potentes que nosotros, y nuestro porcentaje está bastante diluido. Con esto lo que quiero decir es que yo encuentro que sí que hay productores disponibles y buenos productores que sabrán modelar un proyecto, porque un proyecto tiene que ser modelado. Luego, para retomar un poco algo que se ha apuntado en el sentido de la censura, ¿no? En eso tengo que estar de acuerdo en que hay una censura, pero en desacuerdo en que eso sea malo. Yo recuerdo también, estuve en una mesa que estábamos Erice, Kiarostami y yo, y me acuerdo que Erice y Kiarostami se quejaban mucho de esta época en la que hay una censura muy fuerte, es verdad, ¿no? Pero a mí me sorprendía que eran dos cineastas que su obra había florecido dentro de regímenes totalitarios también con censura, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que la censura es una fuente de creatividad. Yo también me encuentro en un esquema en el que hay unos moldes y, sin embargo, esos moldes ahí tengo que aplicar para hacer lo posible, y incluso con esos puntos, y al mismo tiempo que la película sea viva, que sea original y que trascienda. Entonces, me parece que, en cierto modo, esa censura no es necesariamente mala. Existe, pero yo no la considero mala. Yo creo que es una oportunidad también para la creatividad. Y bueno, pues esto es un poco mi experiencia. Yo ahora me siento bastante afortunado de tener buenos productores. Me parece que las películas, si están enfocadas en lo artístico y en lo industrial, al final se van llegando y se van haciendo, y bueno, todo es mejorable. Si me preguntan ¿cómo debería ser la ley de cine? Yo creo que, por ejemplo, un director de unos 50 años, catalán, que hace una película en analógico, que además es un presupuesto superior a 1,5 millones, pues tendría que tener unos 97 puntos de 100. Y esos otros 3 podría ser, pues, que además hubiera una coproducción con Francia. Y que, claro, si yo hiciera la ley, la haría a medida de mis circunstancias. Pero, claro, como cualquiera. Entonces, en el fondo yo la ley, no sé tanto en cambiar la ley. Creo que miren, es como un futbolista, que no, y ahora el fuera de juego es así. Pues bueno, pues yo seguiré jugando al fútbol. Y no creo que la ley mejore o empeore las películas. Eso, porque es que si no, sería tan fácil como crear una ley maravillosa, y en todos los países se crearía esa misma ley maravillosa y saldrían películas maravillosas. Entonces, bueno, siento un poco ahogar la fiesta sobre la importancia de la ley. Yo es que creo que la ley es menos importante de lo que me parece que aquí se está hablando. Yo de todas formas no estaba haciendo alusión a la ley, y no hablaba de censura, sino de autocensura, que no tiene que ver exactamente con la ley, sino con la circunstancia del poder de las televisiones privadas a la hora de la industria del cine, y tal, que las situaciones personales pueden ser maravillosas, pero yo estoy haciendo un análisis general de lo que siento y veo, no solo de la propia experiencia, porque yo creo que todo el mundo estaría deseando tener ese productor sensible que nos apoya. Has empezado tú, Fernando, hablando de eso, o sea, que más hubiese querido en el camino el sueño de TDZ, que siempre ha existido ese mito, ¿no? De que era un productor que acabamos de principio hasta el final y tal. Entonces yo sí que creo que hay una nueva generación de productores jóvenes sensibles que conocen toda la estructura también artística y no solamente la económica, y que sí que pueden hacer avanzar el cine español en otras direcciones, pero los problemas siguen estando. Y la autocensura, yo no creo, discrepo absolutamente, no creo que sea nada creativa. La autocensura sería si yo mismo me censuro a mí mismo. Yo lo que digo es que en un marco en el que hay un molde, que es una forma de censura, yo trasciendo ese molde, pero no me autocensuro, es al revés. No me dejan hacer esto y busco la manera de que eso que no es posible sea posible. Pero yo no me autocensuro de ninguna manera. Yo pensé que hablabais de que yo... No mencionaba la palabra censura. Yo sí que creo que hay una censura. Pero yo que creo es decir, que hay una censura, como siempre ha habido en el cine, pero es que todo el cine ha sido intentado controlar, se intenta controlar desde el poder, es que eso no es nuevo de nuestra época.
en todos los regímenes. Creo que es luego la autocensura, genéricamente, quiero decir que... Pero es que yo no practico la autocensura, yo practico la trascendencia y la Vamos, por ejemplo, yo cuando estoy en la mesa estoy hablando de cineastas conocidos que están alrededor mío, la mayor parte desde luego las mujeres cineastas y los hombres cineastas que yo conozco de este país no están en esa situación en la que pueden preferir elegir una fórmula esa porque saben que exactamente van a llegar a poder hacerla. Quiere decir que la autocensura tiene unas razones de peso, de eficacia o no, de poder llegar a la pantalla, a construir esa historia. Demasiado tiempo para eso. Yo, para informatizar alguna cosa de lo que... Sí, pues como hay siempre debate cuando estamos... Cuando hablamos cuando hablamos del molde, evidentemente todo es ideológico y evidentemente si hay una cuestión una censura totalitaria que es diferente y mucho más sutil la censura del mercado, pero lo que yo quiero subrayar es que cuando se habla de objetivar las razones para las que financiar una película, se está diciendo que no son ideológicas, es decir, y si se está diciendo que se están objetivando porque son por puntos. Y es precisamente lo contrario, lo que se está es escondiendo la ideología. Eso es un poco a lo que yo me refiero. Es decir, que el sistema más objetivo de repartir era el sistema automático. Todo el que haga una película, no sé qué, ya con una serie de condiciones, recibe dinero. Luego podía haber, evidentemente, había que cambiarlo porque habría fraude, todo lo que queramos. Eso es otro tema. Pero objetivo, lo que ahora nos venden como objetivo, a mí no me lo parece objetivo. Entonces, esa es un poco la matización que quería sobre lo que me refiero. Aprovecho para meter un poco baza porque si no metemos bien enseguida. Yo lo que veo es que ahora mismo hay una situación especial. Es decir, y esta situación especial, y yo lo he denunciado, que a pesar de yo hacer comedias, en teoría películas comerciales, o sea, en varias entrevistas he dicho que ahora mismo el cine español está viviendo industrialmente un momento muy poderoso y que eso es muy bueno, pero que, sin embargo, quienes están controlando eso son las plataformas, las televisiones. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Que todo está basado un poco en la economía. Es decir, si tú tienes una productora y tu película anterior ha dado mucho dinero, puedes hacer la siguiente, por supuesto, con el dinero que has ganado y con el prestigio que has ganado, comercial o lo que quieras ser, es decir, que vas a tener más facilidad para que una distribuidora se interese, etc. Pero lo sorprendente es que el Estado da mucho más dinero a los que han tenido mucho éxito. Entonces, creo que esto es algo un poco perverso. Es decir, ahora mismo es muy difícil. Todos nosotros somos directores y productores. Entonces, yo como productor me siento mucho más incapacitado que hace 15 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de pronto, o sea, yo en la última película no tengo ningún tipo de ayudas. Y en las anteriores, en las que he producido, tampoco. Entonces, claro, tienes que hacer las películas, pues ¿cómo? Pues rodando en Andalucía, como en mi caso, haciéndote andaluz, o sea, es decir, intento hacerme catalán, pero no cuela, ¿no? A pesar de que me llamo Colomo y tal, y eso, pero me tiene muy... Tenía que ser culón, sí, pero bueno, podía colar un poquito, ¿no? Pero claro, enseguida hablan de la comedia madrileña y tal, entonces no vale, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo es un momento muy difícil, o sea, muy difícil para el cine que no sea diseñado por las plataformas. Pero claro, es un círculo vicioso. Es decir, si tú tienes una película que entra a Telecinco o a Antena 3, sabes que va a tener una proyección simplemente, o sea, que van a invertir mucho en publicidad, con lo cual la película va a hacer bastante dinero, quizá no mucho si la película no resulta comercial, pero aunque la película no resultara muy comercial, simplemente con ese lanzamiento que te hacen ya tendrías una base económica muy importante, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, yo creo que un poco perverso, para la entrada de gente nueva. O sea, ahora mismo es muy difícil los nuevos productores. Es decir, hay productores, lo estamos viendo, que, o sea, y les felicito y es estupendo, y son estupendos, la mayoría de ellos, pero que tienen garantizado el que pueden hacer cualquier película y que van a tener una subvención importante. Y, sin embargo, o sea, productores nuevos, ya me explicaréis cómo entran en este sistema de puntos, ¿no? O sea, lo que ha explicado Manuel muy bien con esto del molde. Efectivamente, hay un molde y que es un molde bastante rígido y un molde bastante concreto para hacer un determinado tipo de cine. Porque luego claro, también pasa que
que las televisiones a su vez, como coproducen, entonces se van a los productos que tienen ayuda, o sea, porque ellos también participan de las ayudas. Entonces, las ayudas se las están llevando Telecinco y Antena 3 fundamentalmente. Los dos son. No, y puedes cambiar el molde y hacer, ahora vamos a hacer solo cine de arte y ensayo, pero sigue siendo un molde. Claro. O sea, te lo estoy diciendo que hay, y ahí hay una cosa, que un efecto perverso, y es que aparentemente, porque yo creo que también los productores y productores independientes más grandes se han visto desfavorecidos, probablemente de una manera indirecta, y ahí quiero romper una lanza por ellos, porque al tener el final el control de los proyectos que salgan adelante o no a financiar en las plataformas, en las televisiones o en las etcétera, eso por los famosos puntos que te falta para terminar de financiar el proyecto. Hablo de financiación, yo no hablo de cuestiones creativas. Evidentemente, siempre tratas de ser lo más creativo posible con los copos, con el pie forzado. Es decir, ahí me dan una botella, un actor y una mesa y trato de hacer una película. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando aquí de financiación. Entonces, de repente el poder pasa no a las manos de los productores, que a lo mejor estarían produciendo otro tipo de películas, claro, pero producen las que les son capaces de venderlas a las plataformas. Y yo he encontrado productores con los que trabajo que están haciendo un cine, pero a lo mejor también querrían hacer otro, pero es que no lo consiguen levantar. Con lo cual el efecto perverso, entonces dice, bueno, pues cambiamos el molde, vale, pues cambiamos el molde, le damos 7 puntos a que tenga una coproducción. Y mañana le damos 7 puntos a que tenga una no sé qué. Y mañana le damos 2 puntos a que te rodee en Andalucía con una bolsa de plástico en la cabeza. Da igual, porque entonces habrá otros que se queden fuera. Lo que quiero decir es que no es un sistema objetivo. Es tan subjetivo como una comisión, desde mi punto de vista. Yo primero creo que no estamos tan mal. Sobre todo cuando te asomas. O sea, cuando yo me asomé en el 2002, 2001, cuando empecé a hacer cine, y me comparo ahora, creo que industrialmente somos más fuertes y artísticamente también. Por ejemplo, este año han habido 3 películas españolas en el Festival de Cannes, las 3 premiadas además, y estamos viendo unos años en los que la taquilla y hay películas que son atractivas para el espectador. Entonces, no comparto ese pesimismo, porque creo que no se corresponde con la realidad de nuestro cine. También, no sé, me parece muy raro el siempre estar, y los directores estar pidiendo, y que los productores tendrían que ser como una especie de vacas nodrizas en las que nos dan todo y no van a intervenir. ¿Qué pasa? Yo creo que cuando... Yo puedo contar, es que hay que contar también desde la propia experiencia. Yo, por ejemplo, ahora estoy con un proyecto y tengo un productor que yo creo que es un buen productor, y cuando yo le traje el guión, me dijo, vale, yo estoy dentro si cambias esto y esto. Y si no, no estoy. Y yo en un momento dije, tranquilo, no pasa nada, lo cambio porque creo que cambiar eso va a mejorar la película, porque tengo que hacer no autocensura, sino autocrítica. Que es decir, oye, a lo mejor mi guión no tiene las cualidades que la van a hacer industrial. Entonces yo creo que el sistema este en el que hay, que sí, bueno, las televisiones tienen un poder decisor, bien, pero es que en la época de Tarkovsky era el comité central del Partido Comunista el que tenía el poder decisor, y a Tarkovsky le costó un disparate hacer películas porque se las tiraban para abajo, y en cambio las que hizo aún así eran maravillosas, y aún así a los comunistas no les gustaban. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el molde es inevitable. Entonces, podemos discutir si este no, es como lo del fuera de juego. ¿Te gusta más que sea en la raya, que sea el bar? ¿Te gusta, no te gusta? Bueno, son las reglas pero reglas va a haber. O sea, es que no es posible. Una cosa es un molde y otra cosa son reglas, Jaime. O sea, no tiene nada que ver. No es lo mismo. Es que es lo mismo. No es lo mismo. Porque te están diciendo, si tú haces esto, obtienes esto. Si haces esto otro. Llamémoslo como era matriz, molde, reglas, reglamento, ley, si es que lo llamáis ley.
Pues eso es lo que es. En el fondo es una ley en la que te dicen, oye, pues estos puntos se atribuyen de esta manera y esto va reflejado en este dinero. A mí, por ejemplo, la ley que hay ahora no me especialmente favorece, no me favorece en especial con mis características. Y sin embargo digo, bueno, pues aún así, ¿cómo hago para que esta película salga adelante con este molde que me es perjudicial? Puedo o buscar la manera, claro, o intentar cambiar la ley. Es que yo, por ejemplo, en intentar cambiar la ley, me parece que es que se me va una energía que me parece más interesante intentar ver cómo desde ese molde, porque luego entra otra ley y a lo mejor me es favorable un tiempo, pero tampoco me quiero acomodar en eso. Entonces, es verdad que ahora hay mucho poder en las televisiones. Pues entonces tengo que hacer un proyecto que sea atractivo para la televisión y al mismo tiempo que tenga sentido para mí. ¿Eso es posible? Yo creo que sí. ¿Es difícil? También. No, si hay una cosa que está claro, tú haces lo que hacemos todos, tratar de sobrevivir dentro del ecosistema en el que estás, Eso, obviamente. Como Pero, todos los cineastas en toda la historia. claro, obviamente, pero yo entiendo que he venido aquí para hablar sobre cómo opino de cómo es el sistema. Yo ni me quejo ni no me quejo. Si ni me quejo ni no me quejo. Si yo, trato de sobrevivir. Sino, es lo que veo. Y cuando me dicen, no, es que este es un sistema más objetivo, pues trato de poner frente al espejo que no creo que sea un sistema objetivo, que es un sistema ideológico. Pero ¿qué podemos mejorar? Si aquí pones un panel de negros, dirán que las películas que sean hechas por negros tengan muchos puntos. Si pones un panel de catalanes, que sean catalanas, y si pones un panel de mujeres, que sean de mujeres. Es que me parece bastante lo que a uno le interesa. Vamos a ir matizando la desafortunada frase que has dicho. Vamos a matizar. Empezamos podemos decir matizando los cambios que tú verías. Has estado muy sensible viendo las minorías como los negros y tal con las mujeres. Sí, no puede ser. Nosotros también somos una minoría, si es que aquí todo el mundo podemos llorar. Sí, no, pero mira, te voy a decir. Los catalanes no. Pues hasta que no lloran. Sí, te voy a decir una cosa que igual es importante que sepas, que las mujeres no somos una minoría, sino somos la mitad de la población. La minoría es lo mismo de la autocensura. Yo he puesto un ejemplo. Déjame que hable, que voy a aprovechar el momento para decir, porque sí que precisamente ahora estamos en una asociación de directores y directores y sí que me gustaría saber si dentro de la asociación existe la posibilidad de incorporar ciertas cosas para aumentar el número de directoras. Yo creo que sigue siendo escasísimo. El hecho de que en una sociedad como la de cultura como es la nuestra, que solamente estemos en 10% de mujeres directoras, me parece que sigue siendo una cantidad muy pequeña y no sé si está previsto dentro de la asociación impulsar, o sea que tanto hombres como mujeres de la asociación tengamos como prioridad el ir aumentando ese número de mujeres cineastas para que pueda aflorar el talento. Pensamos que estamos perdiéndonos la mitad del talento del cine español porque solamente hay 10% de directoras en lugar de las que hay. Y no sé si también podría ser este espacio un espacio de reflexión al respecto y pensar qué cosas se podían hacer, porque igual en este campo se podían hacer algún tipo de avances de puntuaciones y tal, para mejorar junto con las mujeres la imagen de los directores, que yo creo que en este momento sí que está a la baja en el cine español. Yo creo que los directores de cine han tenido un prestigio que estamos perdiéndolo por segundos, ¿no? Y creo que se espera es una plataforma política que lo siento, pero si vamos a... Todavía no he terminado. No, pero entonces dímelo porque si es aquí lo que se trata, yo me pongo a decir que las películas tenían que ser en analógico, que no dan ningún punto ser películas de 35 y ya está. Sí, pero si va a ser una chapa ideológica, lo siento mucho, pero me levanto y me voy. O sea, hablamos... No, lo llevan las moderadoras. Vamos a centrar un poco. Es que la verdad... ¿Tienes una intervención? Yo terminar simplemente decir y solicitar dentro de la asociación de que exista una posibilidad de estudiar el tema de las mujeres directoras no como una minoría, sino como una parte de la globalidad de la industria del cine español y encontrar una fórmula de aprovechar el impulso feminista y el impulso de las mujeres directoras y del público, que mayoritariamente el público de nuestras películas es un público femenino, que es el que asiste a la mayor parte de los eventos culturales, para tratar de incorporar una nueva luz al mundo de la dirección en España, aprovechando el impulso de mujeres directoras. Yo quería hacer un de esto. La asociación se ha juntado, como se han intentado 1000 y varios aquí volver a intentarlo, pero bueno, hacemos eso.
la asociación será lo que los suficiente. Entonces, lamentablemente, o no, por lo que sea, sois muy pocas mujeres que estáis en la asociación. Porque es muy joven la asociación. Es muy buena asociación y caminar hacia donde tengan que caminar, lo que digan los directores y directoras. No entro en un tema de género, pero los directores y directoras. Y una cosa que, oyéndoos hablar y intentando no caer a los objetivos de la asociación, ¿pensáis que vale la pena? Hay un tema que es que nos parece claramente injusto, que es en la valoración de puntos, en ese molde que se ha creado, el poco peso que tienen guionistas y directores. Vamos a hablar de directores. Para ayudar a que el molde cambie, aunque siga siendo un molde, vale la pena luchar, proponer, sugerir que tenga más peso los directores en ese sistema de puntuación, porque realmente es muy ridículo eso por un lado. Y después ahora el actual baremo de puntuación, lo hablamos por la mañana, creo que 3 directores pueden tener el 100% de esa puntuación, porque es objetivo, pero es totalmente subjetivo. Entonces, lo digo sobre todo para no deshumanizarnos. Vale la pena plantearnos como asociación, porque nunca nos hemos asociado, al final son opiniones individuales que todos podemos tener y cada uno defiende su parcela, pero si nos agrupamos, vale la pena agruparse. Vale la pena tener una asociación que de repente intente, dentro de toda nuestra diversidad personal, no entrando en género sino en individuos, intentar llegar entre todos a lo que sea, porque en realidad estas jornadas son para eso, para saber, una vez que estamos unidos, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, si hablamos de reivindicaciones de la ley, a mí me extraña que no haya ni un solo punto hacer una película en 35. Eso ha llevado a que han desaparecido los laboratorios en España. Yo, por ejemplo, hago películas en 35, tengo que hacerlas en Francia. Yo creo que debería de tener... es que es curioso, da puntos hacerlo en digital. Pues por eso cuando yo hablo, es que hay que hablar desde los conceptos. Yo hablo de cine, arte e industria. Un ejemplo, el año pasado y este año, las películas seleccionadas en Cannes, en todas las categorías, el 30% están hechas en 16 o en 35, mientras que el 1% o menos de la producción mundial está hecho en 35. Digo yo que si el cine es un arte y queremos proteger y que sea un arte, eso debería de puntuar. Sin embargo, no puntúa. Pero claro, aquí cada uno podría sacar la lista de la compra. Entonces, oye, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro. Bueno, pues yo creo que, no sé si eso es el papel de esta mesa o de esta asociación, de la que yo, lógicamente, no soy parte. Pero lo que quiero decir es que me parece que hemos de debatir en un marco de qué es lo que estamos haciendo como directores, ¿no? Yo creo que los directores tenemos que hacer arte y tenemos que llevar nuestras películas al público. Y todo lo demás, en realidad, es secundario. Entonces, todo aquello que haga que nuestra cinematografía tenga un valor para la cultura de nuestro país, que quiere decir que sean películas de calidad, que sean películas que se verán en el futuro, que nuestros hijos y que nuestros nietos las recibirán y las disfrutarán, y que además vayan encontrando con un público, pues todo aquello será bienvenido. Y lo demás me parece que es política, y la política al final es círculos de interés. Yo, que tengo esta característica, pues pero es lo que sea en la política. ¿Qué son los partidos? Son uniones de interés. Entonces, ¿qué pasa? Yo es que me parece que la política es mala para el cine, es mala, porque aleja del arte y de la industria. Entonces lo corrompe, entonces hace que las películas sean menos buenas artísticamente y menos potentes industrialmente. Entonces por eso me cuesta participar de algo como esto, porque es que creo que estamos haciendo política y es algo que no deberíamos de hacer. ¿Deberíamos tener entonces autocensura a la hora de hablar en la mesa? Estamos hablando de la ley del cine, que era el tema que queríamos saber también. Estamos hablando de la puntuación, por ejemplo, tú has sugerido lo de 35. ¿Qué puntuación os parece, qué puntos importantes para los directores deberían aportar? Porque estamos aportando en relación a la ley del cine lo que nos parece, lo que se puede mejorar, y lo tenemos que poner en situación, incluso pues, con otros conocimientos. Hemos hablado del pasado, que ahí está, pero también con otras leyes del cine de otros países, etc. El sistema de puntuación, que ha sugerido una cosa, ¿os parece que hablemos de la puntuación? De cosas que aportaríais para que mejorara. Yo creo que lo que hay que aportar es más dinero. O sea, porque es que el problema que tiene esta ley es que al tener tan poco presupuesto, o sea, realmente queda para una élite lo que son las subvenciones. O
O sea, una élite que o bien que son productoras que han tenido mucho éxito, o bien, o sea, directores, o bueno, no sé, o sea, hay tantos baremos en la puntuación que creo que si el presupuesto fuera bastante más importante, posiblemente no estábamos discutiendo, porque sería más factible para todos hacer películas. Ahora mismo, o sea, películas con ayuda solamente lo puede hacer una élite. Entonces, los que intentamos hacer cine a pesar de eso, o sea, como decía Manuel, o sea, que hacemos cine con lo que sea, que buscamos cualquier fórmula para conseguir, o sea, para hacer nuestras películas, nos tenemos que adaptar a esa ley que en la mayoría de los casos es imposible, a no ser que vayas con un productor que tiene muchos puntos, y si no, lo que tienes que buscar, que eso es lo que me parece bastante perverso, tienes que irte al juego de las televisiones. O sea, tienes que pactar con las televisiones para hacer películas en teoría comerciales, que lo que estamos viendo, por ejemplo, es que hace unos años, o sea, las películas de Telecinco y Antena 3 tenían más calidad. O sea, se llevaban premios en la academia y tal. Ahora se ha producido una escisión y hay claramente, o sea, películas como llamadas artísticas y películas llamadas comerciales. O sea, que cada una puede tener éxito o puede fracasar dentro de esos caminos, pero existe esa tremenda escisión, ¿no? Lo ideal sería que eso no existiera, que de pronto una película considerada artística pudiera ser un gran éxito comercial, como pasaba antes. O sea, antes, pues de pronto películas como Demonios en el jardín, por poner un ejemplo, de Manolo Gutiérrez Aragón, era una película con grandes aspiraciones artísticas y que fue un éxito comercial, ¿no? Eso ahora mismo es muy difícil de que se pueda hacer, ¿no? El año pasado ganó una película, El Goya, que fue un éxito comercial, que es Campeones. Es que Sí. El dinero que hemos hablado, ¿qué más sugerencias? Pero da igual, pero es que el otro año... Pero Zelda 4 años pues era de Telecinco, pero es que cada año pues se produce un ganador, y un año es de Telecinco, otro año es de... Es que no sé, me parece que no miramos realmente la realidad. Hay que asomarse a la realidad y decir, oye, ¿está ocurriendo esto que estamos hablando? Yo creo que no, yo creo que realmente hay películas, sin ir más lejos, lo que pasa es que no son fáciles de hacer. La de Pedro es estupenda, está en Cannes, me ha hecho taquilla en Francia. Bueno, pues claro, es que es Pedro Almodóvar, pues que lo hace muy bien, pues habrá que aprender de él. O sea, que quiero decir que al final, o Javier Fesser o quien sea, pero las cosas hay que hacerlas bien y hay que diseñarlas. Lo que me parece un poco raro es pretender tener mucho presupuesto, mucho marketing para hacer una cosa muy confidencial y que luego seguir haciendo películas de esa manera, ¿no? Entonces, es decir, o haces yo creo que una película contiene una promesa y esa dicotomía que dices es lo artístico o lo industrial o las dos cosas, pero que se cumpla algo. O sea, es decir, si tú dices, oye, yo voy a hacer una película artística, ¿no? Pues que realmente sea reconocida, pero por los que sancionan lo artístico, no por uno mismo, que diga, es que he hecho una cosa muy artística, pero nadie lo ha reconocido. O si haces una cosa muy industrial, pues que sea reconocido por la taquilla. Y si haces una cosa entre medias, que tenga un poco de ambas. Pero lo que tampoco podemos pretender es una regla que nos permita continuar en el fracaso continuado. O sea, es decir, hago una película, ni es artística, ni es industrial, pero quiero volver a hacer otra, y no es artística, ni es industrial, y quiero volver a hacer otra. Me parece también un poco... Hay que tener que cortar ahora para que tengan palabra sus compañeros. ¿Sí? Bueno, yo creo que a lo que tú decías de la asociación, yo creo que es fundamental, porque cuando se ha desarrollado pues, las nuevas órdenes, a partir de la ley, yo creo que somos probablemente de los pocos colectivos que no hemos estado asociados en una mesa, presionando y como arrimando el aspa a lo posible, a la sardina, a lo posible a nuestro aspa. Eso es fundamental. O sea, vamos a decir que todo el mundo, de alguna manera, nuestros intereses, y somos muy desunidos los directores en este país en general. Creo que, si veis, por ejemplo, yo envidio por ejemplo a los directores mexicanos, que me dan la sensación de que se apoyan mucho unos a otros, y yo creo que en ese sentido creo que es una grandísima labor la que se puede hacer desde acción, y creo que es fundamental. ¿Que estamos haciendo política? Sí, claro que estamos haciendo política. Igual que hacen política los de Microsoft
cuando entran en un molo de Netflix y no quieren pagar impuestos o hacen, claro, estamos haciendo política, porque política evidentemente es tratar de solucionar problemas y que estamos haciendo, tratando de defender lo de nuestros intereses, pues me parece bien en una negociación, porque a otros sectores de la industria también lo están haciendo. A esa respuesta. Con respecto a lo de los puntos, yo lo de los puntos es que insisto que para mí es una cuestión conceptual, no lo tengo claro. Es decir, porque efectivamente podría ser analógico, o podría haber sido en Kant, o yo puedo ver al final es o su criterio, o el mío, o el de otro, o el del que venga. Claro, por eso digo que el sistema de puntos no es objetivo. Claro, pues eso es lo que digo, pero es que aquí llevamos todo el día hablando de la objetivación del sistema. Entonces, bueno, he estado en el resto de las mesas y a eso es a lo que me refiero. Entonces, las comisiones, mejor o peor, también son subjetivas, pero me parece que otro sistema. Lo cual no quiere decir que mañana, el pasado mañana, como asociación, los directores peleemos por defender nuestros intereses. Pero conceptualmente, si me piden una opinión, es lo que opino. ¿Quieres añadir algo para pasarle al público? Para el que quiere preguntar algo. Exactamente. Solamente una reflexión, ya que tengo el micrófono. ¿Qué opinas de que la mayor parte de los críticos de cine vean las películas en streaming en su casa y no vayan a la sala de cine? Pregunta que abro. ¿Queréis contestar un poco más tarde? ¿Está en YouTube? A mí me parece como si un crítico de arte fuese a una exposición de una galería y lo viese en catálogo y hablase de la exposición desde ahí. Yo creo que una parte de la pérdida del respeto del cine como arte tiene que ver con esa mirada tan frívola por parte de los que se podrían entender que son parte de quienes hablan del cine. Y creo también que estamos en un momento de reflexionar sobre las proyecciones de las filmotecas, de las academias, la necesidad de la proyección en sala, porque a pesar de todo es muy difícil ver películas de calidad en salas de cine. Cada vez está siendo más difícil, sobre todo hay generaciones enteras de estudiantes y de obreros que no tienen acceso a la magia, al disfrute de la sala de cine y de nuestro cine. O sea que yo creo que dentro de todo esto también la asociación podría tener una mirada en esta dirección, ¿no? Hemos tenido un debate sobre eso, pero la realidad es que no hay una opinión formada porque al final la gente ve cine, ficción, historias como le da la gana verlo. Entonces, toda la generación joven consume de una forma completamente distinta. Y yo creo que no se puede obligar a nadie. No se puede ver cine en los cines. Los críticos sí, a los críticos yo personalmente les obligaría, me parece. Y a los seleccionadores de cine también, de festivales también, personalmente. Pero bueno, al público sí que me parece que es una parte no te quiero escucharte y no te escucho. Pero sí que me parece importante que el cine siga existiendo como tal, ¿no? O sea, no obligando, sino estimulando. Desde que estamos ya en un momento donde el cine está en el camino de la literatura, el cine de arte, el cine de calidad, el gran cine tiene un espacio muy pequeño de proyección, de posibilidades de darse. Pasamos había pedido Azucena y después y pasamos a este lado. Primero Azucena. Yo tengo muchas ganas de preguntarle a Manuel, comparto que no es objetivo, o sea que no son objetivos los puntos, me da muchas ganas de preguntarle qué alternativa encontrarías. Si hay alternativa a ese sistema. Sé que hay alternativa, pero ¿cuál es que parecería hoy día? ¿O por dónde irías? Estás hablando de la automática que parecía más lógica. A mí la automática me parecía más justa, en cierto sentido, para los productores. Evidentemente persiguiendo el fraude, como en todos lados, porque si vamos a pensar que en esta no va a haber fraude, pues seríamos tontos. Y me parece que los comités, por ejemplo, para las a priori, con menos peso en los puntos, funcionaban muy bien. Ahora que los comités, por ejemplo, me parece que funcionan muy bien como se hace en Colombia, por ejemplo, que es que los comités son de profesionales extranjeros a los que se les paga, que conocen los proyectos desde fuera para no estar de alguna manera contaminados, porque no es el amigo de tal, Pedro, Javier y tal, que tenga un proyecto y tal, las llamadas, todo eso, evidentemente todo eso funcionaba de una manera muy... Pero creo que comités desde fuera, entonces es subjetivo, evidentemente, que vengan 15
personas a juzgar tu proyecto, si hay que apoyarlo o no hay que apoyarlo, pues es subjetivo. Pero yo sé que es subjetivo y si no me toca, pues no me ha tocado. O sea, a mí un poco personalmente, a Manolo Martín Cuenca, lo que me hiere un poco es que me lo vendan como un sistema de objetivo, cuando creo que en el fondo lo que hay es una gente en una mesa, creo que con buena intención, yo no digo con mala intención, yo digo que los productores lo hacen, pues presionan con una intención y entonces colocan, oye, pues 7 puntos el currículum de la productora, 20 y tantos no sé qué, nada, y luego la televisión, tener una televisión porque hemos trabajado significa más puntos, o sea que todo es justificado, o sea, si no es, pero es subjetivo. Claro, si yo simplemente quiero cambiar la pregunta, y te lo decía porque mañana hay un debate, o sea, se trata de tener alternativas, ¿no? O sea, de analizar la realidad, analizar las situaciones y ver qué nos parece mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido te lo decía, o sea, que habrá que cambiar ahora la cultura, para hacerlo, pero sí que es interesante, claro, pero sí que me parece interesante tener otras soluciones tan subjetivas como los puntos, pero a lo mejor serán más justas. Yo creo que al final al Ministerio le ha pasado lo que le pasó a los políticos con lo de los catalanes, que los trasladaron a la justicia. ¿Qué es lo que pasa realmente con este sistema de puntos? Sigue siendo subjetivo, lo que pasa es que la subjetividad ya no está en el Ministerio, es decir, efectivamente está en las televisiones, está en los productores, de manera que tú ya o sea, que tu proyecto salga, o sea, hablemos en plata, o sea, que tu proyecto salga en cuanto a puntos, que tengas una alta puntuación, ya no depende del Ministerio, depende de los productores que, por su historial, van a aceptarte, o sea, entonces te van a decir sí o no, y de las televisiones, que también tienen una alta y también te van a decir sí o no. Entonces, sigue habiendo un criterio subjetivo, lo que pasa es que ha habido una traslación. Entonces, ¿quiénes deciden hoy en día? Los productores y las televisiones. ¿Y qué hace el Ministerio? Recibe los proyectos que ya han sido sancionados, evaluados en otro lugar. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues en el fondo, ¿qué ha pasado? De que antes montaban un comité que era subjetivo y que estaba, y era, me imagino que era bastante pesado para ellos, y además sujeto a ciertas corruptelas, y entonces nos han dicho, oye, pues nos quitamos este marrón, lo convertimos en esto, y ahora, pero al final, es que, pues, por eso insisto, no lo digo de mala fe, y tampoco me quiero pelear con nadie, pero o sea, lo que quiero decir es que al final hay una base subjetiva en algún lugar, alguien va a decidir que esa película se haga. Y además hay una serie de mecanismos para distribuir unos fondos públicos que dependen de los presupuestos del Estado, que dependen de la economía, del partido que gobierna, etc. Y entonces eso, en realidad, creo que los directores lo único que podemos hacer es llevar la sardina a nuestra orilla. Es decir, por ejemplo, me parece que el historial artístico de los productores, de los directores, está poco valorado. De 100 puntos dan 3. Pero en cambio, pues a mí sí que me gustaría que fueran 10 puntos. Eso. Y también me gustaría, como digo, que el analógico pesara 3 puntos. Yo, en lugar de ahora tener 3 puntos por director, de esa manera tendría 13. Pero claro, eso en el fondo es porque si yo hago la regla, pues la voy a arrimar hacia mí. Pero ¿quiere decir que eso va a hacer que las películas sean mejores, que sea mejor para todo el mundo? Pues tampoco estoy tan seguro. Entonces yo creo que en el fondo hay un marco, llamémoslo molde, llamémoslo matriz, llamémoslo como queramos, y dentro de eso, al final, lo que me parece que es relevante es que dentro de ese molde, de esa matriz o de esas condiciones, la creatividad tendrá que pelearse para generar algo diferente. Porque cuando yo hablo de que el cine tiene que ser arte e industria, ¿qué quiero decir con eso? Toda película tiene que aspirar a ser diferente a las demás y asemejarse a las demás. Si es demasiado diferente, él no recibirá el interés del público porque no entrará. Y si es parecido, tampoco, porque ya lo he visto, ¿no? Entonces, dentro de un marco que tiende a la homogeneización, uno ha de encontrar la diferenciación. Y ahí está la creatividad. Pero por eso lo digo de verdad, vengo del dentista, hoy tengo mal día, pero no estoy poco pero que quiero decir que lo digo
intento ser constructivo y lo digo con buena fe, o sea, que quiero decir, de lo que se trata, más que de empecinarse, porque si no recuerdo mal... Pero lo que pasa es que no sé por qué has pensado que estamos empecinados en eso. Yo personalmente creo que no hay un sistema de baremo justo. Es que no lo habrá, pero es que personalmente los cineastas ninguno me contra ha la ONU convencido. eran contra la subjetividad. No, ¿No? ¿No era así? no, Era que los comités eran subjetivos y que había muchas cosas. No, era precisamente porque tú lo acabas de decir, claro que todo es subjetivo, lo que pasa es que el Ministerio de Cultura ha pasado, el Ministerio de Cultura, y ha pasado la responsabilidad de la decisión de los proyectos que se hacen a las televisiones y a una serie de distribuidores, a los ejecutivos. Entonces lo que defendíamos en Cineastas contra la Orden es que el Ministerio de Cultura estaba poniendo el acento en lo industrial. Estaba rediseñando... Pero no era así la ley, no era como es ahora con este sistema de puntos separado, era diferente. No, el sistema de puntos vino un poco después, claro. pero el sistema de dos clases sí vino de esa manera desde el principio, y la filosofía, que era lo que habíamos, luego llegaron al sistema de los puntos. La filosofía era esa, es decir, lo industrial. Si eso es lo que estoy diciendo, sí, claro, eso es lo que estoy diciendo, tú me acabas de decir, es decir, efectivamente, al final hay uno, los ejecutivos de Telecinco o los de Antena 3 o los de Televisión Española, que necesitan tener un cine más comercial para poder competir, lo ha dicho Fernando antes en la mesa, para poder competir con la pública, o Netflix, que acaba haciendo más comercial, son ellos los que deciden la película que se hace. Es un caso, el de Roma, tan anómalo, si no que está fuera de... O sea, Roma, por ejemplo, tiene una opacidad económica. O sea, Roma es una película deficitaria por todos los lados. Es que es un mecenazgo en el cual, pero sería muy largo hablar, es un mecenazgo de una compañía que decide hacer este mecenazgo, a lo mejor por una cuestión de marketing o de imagen, pero es una película completamente deficitaria. Si es que, mira, ese es el debate que tuvimos hace 10 años, Jaime. Lo que ha ocurrido con esto es que ha caído en un cine muy pequeño, que está muy bien, que es maravilloso, que va a muchos festivales, que es estupendo, que se ha radicalizado, y hay un cine que es más comercial y que... Entonces, en medio, lo que es muy difícil es hacer la clase media. Es que es muy difícil. Es que lo es. Pero es que lo es. Claro, pero es que el Ministerio ha abandonado, el sistema ha abandonado la clase media, el sistema del Ministerio de Cultura. Yo no estoy tan seguro, Manolo. Yo, por ejemplo, que estoy intentando eso, que es lo que, por ejemplo, que creo que es lo que hace Almodóvar. En el fondo hace una película muy artística y muy industrial. O lo que hacía Orson Welles. Una película, Set de Mal, una película muy industrial, hecha con Charlton Heston, que le dicen Charlton Heston de mexicano, bueno, pues con un bigote y un poquito de betún, y con eso te apañas, porque es una película de Charlton Heston. O sea que esa presión industrial, al mismo tiempo es una película muy personal y muy única, ¿no? Entonces, pero hacer Set de Mal, o hacer lo que hace Pedro, es que es muy difícil, pero no es difícil porque las condiciones del ambiente sean adversas, es que es muy difícil aunque te den todo el dinero del mundo. Entonces, me parece que eso no podemos perderlo de vista, porque también a veces da la sensación de que todo el problema es que no nos dan las herramientas. No, el problema también está en resolver el diseño de algo que es muy difícil. Y reconocer eso me parece importante. Es que estás haciendo unos prejuicios sobre cómo se hace. Habíamos Vamos preguntado, a pasando aquí un debate que teníamos que tener en nuestra fila, casa. que estaba pedida, y luego pasamos a este lado. Ana. Sí, Ana. Nada, unas cositas que tienen que ver con los puntos. Yo no sé, a ver si me podéis ilustrar bien, porque yo no he sido una directora de selectiva, es la primera vez que me veo las generales. Pero de los 100 puntos que se tienen en cuenta para valorar, no veo dónde está la calidad artística del proyecto, o sea, quiero decir, el guión. No hay ninguno. Da igual que guión hagas, no sé. No, es que por eso... O no lo he visto que hacemos eso y verdad. Si te lo ha comprado una televisión y te lo ha comprado un supone que distribuidor, está bien. se supone que está bien. Da igual. Sí. Da igual. Es que me llama la atención, ¿no? Claro. Lo digo porque me llama muchísimo la atención. Guión 04. Esta mañana nos seguimos hablando del sistema francés, ¿no? Que se valora el guión, según el guión está aprobado, olvidándose de la financiación. Guión, según está aprobado el guión, pasa a lo que es el streaming de director, tal, no sé cuánto, y a partir de ahí
busca la financiación. Claro, pero en la selectiva creo que hay incluso, corregirme por favor, que tal y como está ahora, hay incluso un primer filtro industrial antes de pasar. Es decir, o sea que primero tienes que pasar el filtro industrial y luego ya vamos a ver el guión. En la selectiva. Pero la conversación que estamos aquí también hablando, y pues todos a niveles puntos, no puntos, pero del guión de tal o del productor, pero del guión que es la historia, que es al final, lo importante, sea comercial o sea artístico, o sea lo que sea, que es lo importante, es lo último. Si se, no ha terminado sí, y otra cosa, aparte de eso del guión, que me ha llamado muchísimo la atención. Otra cosa que me parece también una clave comparativa para el director es lo que hemos hablado esta mañana de los directores consagrados que tienen premios, se le valora participar en selección oficial de Cannes, quincenas realizadoras del Festival de Berlín, un Sundance, San Sebastián. ¡Pum! Ya está. Sin embargo, para los productores hay una cosa de festivales que les puntúa y que es muchísima más, la lista es muchísimo más larga. Entonces no entiendo por qué los directores no tenemos eso. O sea, quiero decir, está en la Berlín, está Mar de Plata, Cannes, en la Bienal de Toronto, Montreal, en Fantastic Fest, en no sé qué, o sea, en Shanghái, Cairo, o sea, claro. Todos estos festivales, ¿por qué no están en el directo? No lo entiendo. Porque no tenemos de protección. No lo entiendo, porque si al productor le puntúa, al productor le puntúa, y además uno trata más, un premio al final son otros 2 puntos, y al director 1 y el director 1 y solamente 4 festivales y medio. Al final es la película lo importante. Da igual productor o director, lo importante es el proyecto. Claro. Hombre, no, pero yo estoy hablando de los 3 puntos que se lleva el director. Ya, pero quiero decir, es que vamos a ver. por lo que he visto hoy, el sistema puntos es maléfico, es sí, es lo que es, pero es lo que hay, ¿no? Es tan, pero es lo que hay, ¿no? Ya, pero estamos hablando aquí, venimos a nivel director. Por eso, pero es que, por ejemplo, en mi caso, a mí eso me perjudica. Yo podría tener un punto si me aplicaran la lista que aplican a los productores. Solo una cosa, digo, porque como mañana vamos a abrir un debate y se trate mañana, yo creo que las preguntas serían, es decir, ¿por qué hemos llegado a esta ley? Manuel lo acaba de decir, posiblemente hemos llegado a esta ley exactamente tal, porque no había ninguna asociación de directores que no estaba en ningún lado para poder decir algo. Pero bueno, vamos a plantear todavía, vamos a aprovechar que tenemos a los 3 compañeros que son productores, porque la pregunta importante es, con la actual ley de cine, ¿qué cine se puede hacer? ¿Qué calidad de cine se puede hacer? Es decir, ¿qué cine se va a hacer? Y después la otra pregunta es, hay que cambiar de ley de cine para que beneficie, por lo menos desde el punto de vista nuestro, los directores. Para a partir de ahí, nosotros mañana hacer propuestas que vayan, que entender un poco la dinámica, digo, para no gastar energías hoy, yo creo que tenemos que aprovechar la mesa que tenemos, sobre todo porque ellos, ¿por qué directores productores? Porque los directores productores son los que tienen que saber algo de ley. Yo, que soy solo director, no me he leído la ley hasta ahora, por consecuencia de la jornada y consecuencia de esto. ¿Entendés? Entonces, por eso queríamos cerrar hoy con los compis, que además producen y por lo tanto se supone que conocen ley y han estado más o menos como productores implicados un poco en este tema. Mañana nosotros... Bueno, me pareció suficientemente importante, sobre todo lo del guión. Sí, claro, mañana lo vamos a hablar. Una cosa, ¿me dejas que cerremos un momento que había algunas preguntas que no hemos ido? Sí, la han contestado. ¿Alguno más que quedaba que aquí quería? ¿No? Vale. Vamos a centrarnos en las preguntas, claro, eso que eran las importantes de la ley del cine, ley de convocatoria, la ley de comunicación, el tema. Es decir, ¿qué cine nos está permitiendo hacer? Sería el debate. Mira, yo te digo, Benito, que he sido productor. Yo diría, lo que pasa es que Manolo lo sabrá mejor que yo, pero yo tengo la sensación de que he vivido como 3 leyes, 3 formatos, 3 moldes, ¿no? Cuando empecé, luego el medio y el de ahora. Y los 3, pues si te digo la verdad, los 3 fueron criticados y por eso cambiaron. Porque una crítica a determinadas cosas. Y al final yo lo que he visto es que se podía hacer películas con el primer molde, se podía hacer películas con el segundo y se puede hacer con el de ahora. Entonces, ¿cuál es mejor? Es que no lo sé, porque yo además creo que
la calidad de la cinematografía del país no va a depender de la ley en última instancia, sino va a depender del talento. No sabría decirte qué le falta o qué le sobra a esta ley. Lo que sí que sabría es decirte lo que a mí me interesa. Pero claro, eso es lo que estoy intentando decir, que es muy tendencioso, porque en el fondo me parece que la reflexión es ¿qué es bueno para los directores o qué es bueno para la cinematografía? Y cuidado, no necesariamente están alineados, porque el director, que puede tirar más a lo artístico, puede perder en un momento dado al espectador, y por eso el propio sistema ha creado esa dicotomía. Esa dicotomía antes no era así, pero se creó porque en un momento dado, yo me acuerdo perfectamente que era cuando estábamos en la etapa que parecía que eran más las películas del medio, se criticó precisamente todas las películas del medio. Todos los directores que hacían películas del medio en España, y eran todas películas que en el fondo ni hacían taquilla ni iban a festivales. Se cambió y se hizo una dicotomía. Entonces, al final, estamos cambiando de molde constantemente, porque se critica, porque es que, yo creo que es lo que también se ha mencionado, y ella lo ha dicho, o sea, es decir, es que no hay un molde perfecto, y no lo vamos a encontrar. Si como molde perfecto es algo que nos va a resolver la creatividad. Entonces, me cuesta decir, a mí sí que me gustaría que hubiera más analógico, a mí sí me gustaría más que pesara más el historial del director, pero también entiendo que los productores digan, oye, cuidado, que aquí estamos en una línea que tiene que llegar al público, si metemos mucha carga en ese aspecto, vamos a perder el público, y entonces vamos a tener otro problema. Es que no lo sé, en última instancia, es que no lo sé realmente. Entonces, ¿qué hay que mejorar? Es que es difícil, o sea, igual la ley no es tan mala como creemos. Y antes decíamos, ha dicho una cosa, Manolo, que de repente me ha venido un pensamiento, es que la política de lo que consiste es de resolver problemas o de crearlos. Y vuelvo un poco a lo de Cataluña. Es decir, oye, los políticos han resuelto un problema o lo han creado. Cuidado, nosotros a lo mejor con toda la buena fe podemos querer cambiar la ley para mejorarlo y a lo mejor la empeoramos. Es que yo no sé, es lo que vengo a decir, mi guión, tengo que tener la autocrítica, que no la autocensura, para, o sea, por ejemplo, yo qué sé, yo tenía un guión en que había unas escenas de violencia explícita. Mi distribuidor productor me dice, me gusta mucho el guión y tal, no te quiero cambiar la película, pero si esas escenas son de violencia explícita, mis espectadores, que efectivamente son muchos señoras, y además cuando no les gusta ver eso en la sala, y se me va a decir, entonces no va a ir el boca de la y no te la voy a poder hacer. Entonces, pero si quieres hacer esa película, ir a otra sala, ir a otro producto, la puedes hacer. Entonces yo digo, no, pero si a lo mejor ese aspecto no es tan esencial en la película. Entonces lo cambio y entonces dice, perfecto. Sigo haciendo, y a lo mejor la película es mejor. Entonces lo que quiero decir es que para mí es muy importante que no la autocensura, pero sí la autocrítica. Y decir, oye, cuidado, el que haya un productor potente, y me hablo potente, que tiene un historial de éxito, pues es un contrapoder que es desagradable, pero a lo mejor eso mejora las películas, en esa idea que yo tengo o que defiendo de arte e industria, ¿no? Entonces yo me encuentro que me respetan y que puedo hacer una película, entiendo yo, artística, pero no tanto como querría. Pero a lo mejor eso es mejor. O peor, es que no lo sé, nunca lo sabemos. Una cosa, ha pedido la palabra Fernando, Lara. Pero no sé si Sí, me toca lo has pedido tú. Te toca. Sabes más que todos nosotros. Si acostamos en esta mesa, seguro. Podríamos escucharte a ti en lugar de... Yo creo que ninguna ley hace buenas películas ni malas películas. Es lo que estoy diciendo desde Están para organizar la carretera, de alguna forma, para poner las señales de tráfico y decir cuál es el camino que se debe seguir. Ninguna ley ha creado, por más que se hable de Francia, si vais o si habéis estado en Cannes este año, hay una polémica enorme en el propio cine francés porque no les vale su sistema, que estamos elogiando tanto. El sistema francés, ahora hay una polémica a fondo sobre cómo debe manejarse y cómo debe hacerse. Ninguna ley hace buenas películas ni hace malas películas, pero sí marca un camino. Y evidentemente el camino que actualmente ha marcado el Ministerio de Cultura y UCAR es por dividir el cine español entre lo industrial y lo artístico o lo cultural, como quieras llamarlo. Quiero decir que esa simbiosis que tú dices, Jaime, de lo
artístico y lo industrial que está en la esencia del cine. En el cine español en estos momentos es muy difícil. Es como si fueran dos carreteras, una es una autopista y la otra es una carretera vecinal, con poco presupuesto, que no se repara los baches que hay y que de alguna forma está provocando una anomalía grande en el cine español. Es decir, lo que se ha apostado desde los poderes públicos en la etapa del PP y creo que también en la etapa del PSOE es por un cine industrial y un cine que vaya a festivales y que dé prestigio. La última película, Jaime, Petra, es una película que salió de las ayudas subjetivas, las ayudas facilitadas por una comisión y funcionó perfectamente en el Festival de Cannes cuando estuvo y luego ha estado en el mercado español. Pero quiero decir que si algo pueden hacer los poderes públicos en un sistema capitalista de mercado es organizar un poco, evitar desigualdades, evitar de alguna forma que haya injusticias demasiado flagrantes. Y yo creo que con este sistema hay una apuesta decidida por parte ahora de un gobierno socialista de un cine de la industria, donde entran las televisiones, donde entra todo ese apoyo, mientras que el otro cine se limita creo que a 6 millones de euros, a pegarse realmente con 200, 300 proyectos, a pegarse entre ellos a ver si salen los 20 o 30 que van a darnos prestigio dentro del cine de calidad. Tú hablabas de Cannes de este año. Bien, es decir, ha ido Almodóvar a la sección oficial, Oliver Laxe y Albert a la sección Sartén Regal. Esas dos películas, se decía antes en la anterior mesa redonda, no van a tener distribución en España, a no ser que sean los propios productores quienes la distribuyan. No hay una sola distribuidora que quiera distribuir Liberté, un poco más la del fuego de Oliver Laxe. Mientras que aquí lo que celebramos son las comedias que tienen éxito de las televisiones. Es decir, se ha creado una dicotomía que ya proviene de lo que acusaban y lo que denunciaban cineastas contra la orden, que está marcando esa autopista industrial y la carretera vecinal para el cine de calidad. Lo que pasa es que, déjame por favor apuntar una cosa que lo ha dicho el cine medio. En su momento, algunos criticasteis lo que he llamado el cine medio, otros lo defendimos. Pero esta mañana yo he hablado del cine medio y totalmente, Fernando, otros lo defendimos públicamente en su momento. Porque efectivamente lo que ha ocurrido es que este camino que se ha iniciado se ha cargado el cine medio. Entonces, ¿cuáles son las respuestas dentro de este esquema de los puntos que a mí personalmente no me gusta y que si pudiera me pondría a luchar para que cambiaran el sistema de los puntos? Pero bueno, estamos en donde estamos, pues yo creo que habría que intentar decir, pues que pierdan peso las televisiones, que pierdan peso, que gane peso el director, que gane peso el currículum. El problema es que el guión es muy difícil. Cuando hay una supuestamente objetivar cuántos puntos le das el guión, ya tiene que haber una comisión para que digan que el guión es mejor o es peor. Entonces, ese es el truco del sistema de puntos, ¿no? Entonces, cuanto más peso pierda en el sistema de puntos, desde nuestra posición, digo la de hoy, vamos a tratar de mejorar nuestra situación como directores, pues más control tendremos sobre los proyectos o las ayudas más. Esto es de una manera como de interés personal. Esa es un poco la respuesta lo que puedo dar. Pero claro, el sistema de puntos. Pero Manolo, perdona, no estabais porque no existía la asociación de directores, pero cuando Susana de la Sierra convoca a todos los sectores de la industria, este es el sistema que se decide. Es decir, que no, si ya lo sé. El cine español tiene su responsabilidad. No, si ya lo sé. Si yo lo sé. Sino del propio claro. que ha elegido este sistema de la autopista y de la carretera vecinal. Por supuesto, yo, o sea, te digo, y probablemente estaba peleando, haciendo una película, tratando de levantar una película y a lo mejor por no, yo personalmente, claro, siempre he estado en contra de este sistema. Entonces, sería decir lo contrario. Públicamente, siempre he estado. ¿Por qué prospera, Fernando? No, porque a la mayoría de la gente le parece bien. A la mayoría de los sectores que se sientan con la directora general a negociar les parece bien. Y probablemente los directores, como aquí se ha visto, unos tenemos una opinión y otros tenemos otra. O sea que, fíjate, el gallinero. Lo digo porque es donde me meta rompa el orden. Pero además me parece una hipótesis de trabajo interesante, por lo menos para mí, es
y que baje el peso de las televisiones. Por ejemplo. Claro, y como ya sabemos que los reyes son los padres, eso cómo se hace. ¿Sabes? O sea, que hay que tener una voluntad política. Pero también igual es la única forma que los productores, porque no se ha dicho que baja el peso de los productores, para mí, lógicamente. Si baja el peso de las televisiones, los productores tendrán más libertad, porque ahora mismo los productores alimentan un sistema que está básicamente controlado por lo que las peticiones de las televisiones, ¿no? Exacto, que están atrapados. Si eso se balancea de otra forma, igual no es justo, igual no mejora, a saberlo. Pero eso yo creo que sí es una vía interesante. Y aparte también, los directores creo que porque no nos aparece como asociación, porque así funciona el sistema, si no te asocias no puedes reivindicar, no puedes conformar ningún tipo de nada, sea perfecta o no sea perfecta, pero ahora como asociación, si parece que nos están escuchando, o por lo menos se tienen unas puertas abiertas, y eso parece, y solo llevamos 4 meses, a lo mejor podemos apoyar a los productores que siendo director, que son funciones muy distintas y absolutamente necesarias, una de la otra, pero igual los productores no tienen otra salida. Si donde voy es un poco lo que planteaba Fernando, es la complejidad de la situación. O sea, que es muy complicado. Que hay productores que han aprobado, o sea, han apoyado los sistemas de puntos. La mayoría. Claro. La mayoría. Claro. Que las televisiones tienen el peso que tienen y no se les quita así como así. Y que estamos ante problemas complejos que requieren evidentemente soluciones muy Es muy sencilla la política. Sí, yo creo que Fernando, hay muchos productores que han reculado, que hay muchos productores que ahora de repente han visto que han perdido mucho control sobre qué películas pueden hacer. Un segundo que Fernando quería volver a... Simplemente puntualizar un aspecto. Yo creo, como dice Manolo, que el sistema de puntos es profundamente ideológico. Es decir, que esa objetividad no existe. Se ponen los conceptos que uno quiere y por lo tanto se elige aquellos puntos más o menos que se plantean. Y aunque no esté de acuerdo, eso lo hemos discutido mucho Jaime y yo, con que la política no se debe mezclar con estas cosas, sí creo, y en este sentido rompo una lanza, además Jaime siempre es bueno en estas mesas, pues siempre es muy polémico, etc. Sí creo que pese a todo se pueden hacer grandes películas. Es decir, estoy de acuerdo con Jaime en que hay que buscar las vueltas al sistema, aunque sea un sistema injusto y aunque sea un sistema inadecuado, para hacer buenas películas. Y creo que los que estáis en la mesa habéis pasado por circunstancias muy difíciles y habéis conseguido excelentes películas. Bueno, eso es lo que intentamos todos los directores, te puedo asegurar, cuando estamos dirigiendo, estamos soñando y peleando por hacer una gran película. La palabra... Yo quisiera como solo una cosa que me ha venido a la cabeza y que dentro de esta cosa del molde y de gente que ha florecido mucho dentro de la censura, ¿no? Conviviendo con censura y que hacía crecer la creatividad y igual que en ese momento pues seguirá pasando y tal, muchas de esas personas tienen un instinto de romper el molde dentro de esa convivencia. Entonces me parece que no veo una contradicción entre querer romper el molde y... No, absolutamente. Hay una cosa que... A ver, yo creo que... No, porque tiene que volver de verdad, a lo mejor no soy más. Pero no, ahí está guay. Pero no soy como la no me dais la palabra y... Pero tampoco hay que cargarse más. Yo creo que, bueno, aunque no tenía mucha esperanza de este tipo de reuniones, hay algo que sí que me parece que yo por lo menos me empiezo a pensar y se me ocurren cosas. Y las comparto, como lo voy a intentar compartir con vosotros. Yo creo que al final aquí, porque algo que ha dicho Fernando me ha hecho de pensar. ¿Qué pasa con las películas de Albert o de Oliver Plaxe? ¿No? Dices que no. Dices, y en el fondo, ¿por qué no tienen distribución? Porque no hay un público hecho en España, ¿no? Porque que lo hay en otros países que ya está hecho. Y en definitiva, aquí muchas veces estamos... ¿qué quieren los directores? ¿Qué quieren los productores? ¿Qué quieren los actores? Y estamos, desde un punto de vista como más gremial, tirando... y en el fondo, a lo mejor lo que hay que reflexionar es ¿qué tipo de espectador queremos? Cuando tú me decías, es que los críticos lo ven en streaming. Claro, eso es un problema, pero también es un problema que se vean las películas en streaming. Entonces, es decir, si lo que queremos es... ¿Qué queremos en nuestras pantallas?
Y a lo mejor habría que pensar qué es lo que queremos, qué tipo de cine queremos. Queremos las películas muy pequeñitas, muy confidenciales, queremos grandes comedias populares. Lo queremos todo. Bueno, pero entonces, claro, entonces, bueno, pues si lo queremos todo, pues hay que hacer una ley que todo quepa. Entonces, habrá que decir, oye, pues una línea de tal y de tal y de tal y de tal y tal, y entonces se tiene que a lo mejor elegir, pero yo creo que, por ejemplo, a mí, las grandes comedias muy populares que me parece que tienen un lenguaje televisivo, yo no sé qué hace eso en una sala de cine. Es que no sé lo que hace. O sea, yo, claro, nunca he ido a ver eso, pero supongo que hay gente que lo va a ver, pero para mí eso es televisión, como igual que tampoco voy a ver un partido de fútbol al cine, que hay gente que lo va a ver, o tampoco lo voy a ver una ópera al cine, que hay gente que lo va a ver, ¿no? Yo creo que si voy a ver un partido de fútbol lo veo en la tele, y si voy a ver una ópera, lo voy a ver. Y el cine, me gusta ver esa cosa que para mí es cine, que es arte e industria, ¿no? Pero claro, es mi punto de vista. Entonces, para mí, eso es lo que debería de ser, ¿no? Es Orson Welles, claro, o Fellini, claro. Pero bueno, luego aparte de haber un señor que sea Orson Welles, que sea Fellini, que lo sepa hacer. Yo creo que en España tenemos uno. Hay un señor que sabe hacer eso, que es el Pedro Almodóvar. ¿Queréis platicar algo de Declarar a la biblioteca como estos carteles que tenía una función pública genérica, ¿no? No es que caso no. ¿Tenías algunas ideas que te escuchar? Pues no soy de las anteriores. No, yo he dicho lo que tenía que decir, puntos y tal. Creo que no sé si ha contestado un poco a tu pregunta, Benito. ¿De cara para mañana tienes suficiente material para esto? No, habrá que ver qué es, porque bueno, es que esto es muy raro, ¿no? Porque dice que lo que más se puntúa en un proyecto, pues a lo mejor no es lo que hace que ese proyecto sea una obra de arte, y cómo puntúas tú algo que es tan subjetivo como una película, ¿no? Es decir, habla del guión, ¿no? Claro, ahí está el tema, ¿no? Una comisión, No sé, yo solo, y es curioso porque yo no tengo la solución. Yo voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Y fue el caso de Solas. Solas en el año 97 se presentó para la película del nuevo realizador. En la época que el máximo eran 125 millones de pesetas, ¿verdad? 125 millones. En 97. Solas no salió. Ese año, 97. No salió. Yo ya podría dedicar a otra cosa. De hecho, me vine a buscar Madrid trabajo en una oficina de empleo y trabajo de cámara, lo que fuera. Al año siguiente se volvió a presentar el proyecto y gracias a nada, creo, sobre todo gracias porque cuando entró el PP, creo recordar, cambió al director general, entró Otero, José María Otero cambió la comisión que había en aquel momento y Sola ese año sí fue valorada. Salió la película, nos dieron la ayuda, 70-80 millones de pesetas, creo que fue de factura, no mucho más, y la película se hizo. Y bueno, ya salió un poquito, ¿no? Fue la película del año, etcétera. De todas mis películas, que más comercialmente la más exitosa, llegó casi 1 millón de espectadores, le dio un montón de dinero al productor porque fue muy barata. Y fue una peli que estuvo a punto de quedarse en un cajón. Y solo fue porque si ese año no gana el PP y no cambia la comisión, posiblemente la misma comisión fiscalía le hubiese dado otra vez 0,4. Entonces, claro, yo me debato entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo subjetivo me pudo haber jodido mi vida como director. Porque si el productor ese año, pasa que como el guión ya estaba escrito, que no le costó nada, porque lo escribí yo con mi propio dinerito, y al fin y al cabo el proyecto estaba armado, y el productor no tenía otro proyecto, ¿no? Pues dice, la voy a presentar otra vez por si cae en la prueba. Y cayó la prueba. Pero podía no haber caído y yo, pues posiblemente, si ese proyecto se guarda, yo posiblemente me hubiese dedicado a otra cosa, no lo sé qué, y ese proyecto hubiese muerto. Porque era un proyecto que nadie quería. Pues ese proyecto estuvo en todas las productoras importantes de este país, desde Tornasol, Lola Film, y era una película de un viejo que se meaba en la cama con una niña borracha, de una miseria tal cual. Y lo que querían eran olas estas solas, decía todo el mundo. Repito, porque no escribí un guión como decía Bolín, porque había triunfado. Entonces, estamos en una industria muy complicada, donde quién sabe nadie,
porque en la vida no se está muy... Pues el problema era ese. Entonces, claro, dice, en lo subjetivo me podía haber jodido la vida. Igual que los premios cuando va a un festival. Al final hay un jurado subjetivo que valora tu película. ¿Tu película es mejor o peor porque San Sebastián lo diga o lo diga Cannes? Tu película es la que es. Los festivales te sirven para que se vean mejor y en más sitios. Pero no hace una película mejor. Como en una obra de arte no la hacen ni los críticos ni nadie. Ya está hecha. El público, el tiempo, dirá lo que es tu obra. Si es artística o no artística. Si es un mojón o deja de ser un mojón. Eso forma parte. Ahora, cuando dice que quiere los objetivos, sí, vamos a valorar objetivamente, pero también es mentira, porque lo más importante de una obra de arte es inobjetivable. ¿Cómo puedes objetivizar algo que es algo emocional, que es algo que incluso películas que objetivamente eran muy buenas, etc. Entonces, claro, tampoco lo tal. Entonces, ¿qué para mí el punto donde está jodido esta ley? Que se le ha dado una importancia a una fluctuación donde el peso fuerte está en lo económico. Y vamos a hablarlo, el 44-45% de los puntos, de 100, 44, 45 puntos, es la viabilidad económica del proyecto, que también es importante. Porque como dice Jaime, y yo de acuerdo con él, oye, esto es industria, esto es dinero. Señores, nuestro sueldo vale, nosotros tenemos que cobrar de verdad y decentemente, no podemos hacer películas en plan cooperativa ni en plan por. Es verdad, la viabilidad del proyecto es importante. Lo que ocurre es que el 44% de 100, el 44 de 100, se lo lleva lo económico. ¿Y cómo es un proyecto viablemente económico? Porque tenga la pata de las televisiones y las distribuciones. Y además te ponen el millón de pesetas, el millón de euros que hace falta para hacer la peli, pero también te da los puntos. Porque si te dieran el dinero, pero sus puntos no valían tanto, a lo mejor ellos no tendrían tanto poder. Al final, porque estamos hablando que es la conclusión de todo el mundo. Si el 144 es la viabilidad económica y eso lo hace el dinero que ponen las televisiones y las plataformas, los distribuidores, ¿quién tiene entonces la sartén por el mango? Una aportación más, nada más. Aquí, en estas dos líneas que hay, en realidad, hay algo que no se habla y es, no solo es una dicotomía, digamos, artística e industrial, pero también hay un problema de el peso de cada una. Si dijéramos, creo que no sería completamente diferente la conversación si hubiera esas dos líneas, pero las dotaciones para cada línea, por ejemplo, fueran parejas. Yo no sé, de los 50 millones creo que es de presupuesto en subvenciones, me parece que son como 45 en la línea industrial y 5 en la línea artística. Si estuviéramos hablando de 20 y 25, nadie estaría hablando todo el rato, porque al final en esto, en la industria, siempre hablamos de dónde está la pasta. Y cuando siempre nos reunimos directores, que ahora tenemos una comida que ya les iremos invitando, a que todo el mundo pague de su parte, claro. Hablamos de pasta. Pero siempre estamos hablando de pasta y esto que ha costado, esto porque claro, aquí el problema también es que dices, bueno, es que hay dos líneas, pero ¿por qué ¿por qué la otra casi no existe? Porque la dotación es muy pequeña. Entonces, lo que dice Fernando de que es una merienda de negros, que hay 200 proyectos peleándose por 4 perras, pues eso es porque no hay una dotación. Y eso, de nuevo, también no es objetivo, es ideológico. Dicen, oye, bueno, pues vamos a colocar este dinero mucho aquí y muy poquito aquí. Es que lo dice la ley, lo dice la orden, el porcentaje que se coloca. Entonces, se cambia, mejora. Totalmente, claro, la lectura de las definiciones de economía que más me gusta producir en lo que de la red, es decir, la economía, digamos, la cuestión económica está para organizar el poco dinero. Si yo fuera rico podrido, yo no me importaba, me invitaba a todo esta noche a cenar, porque no tengo un límite de dinero. Venga, tira, y no me hace falta tener ni un economista, ni un asesor fiscal, ni económico, porque tengo tanto que puedo gastarlo. Si yo fuera Bill Gates, si no estáis todos invitados, además produzco el Pero cuidado, hay un momento... Sí, pero solo quiero decir una cosa. Cuidado, ¿por qué se produce esa dotación tan dispar? Entre otras razones, porque también hay toda una prensa que ataca la taquilla o la baja taquilla. Entonces te están diciendo todo. Cuando la taquilla baja es que... y los políticos dicen, oye, es que, por ejemplo, para que esa dotación cambiara el peso o se compensara, tendría que ser mucho más valorado
los hitos artísticos, por ejemplo, ahora mismo han ganado 2 premios Albert y Oliver Lacy, pero es que la prensa, renglón y nada. En cambio, cuando baja, el año que baja, porque a lo mejor hay 3 años que sube la taquilla, pero el año que baja, es que eso es una página entera con una llamada en primera página. Entonces, claro, al final, los políticos dicen, oye, no, es que a la gente lo que le importa es esto, ¿no? Entonces, creo que, por eso decía un poco yo, hemos de imaginarnos qué cine queremos tener. Y ese cine que tenemos que ver, porque la industria la formamos los creadores, el público y la crítica. Entonces, la crítica o los medios también están reclamando que mucho dinero hay ahí, porque cuando se hace taquilla, todo el mundo aplaude, cuando no se hace, se dice que el cine hace perder, y en cambio no se valoran los hitos artísticos. Entonces, cuidado con eso también, porque también hay una responsabilidad. Elena tiene palabra, y no sé si luego quieres terminar, y hay una persona que también había pedido cerrar. Una pregunta para Fernando y para ti, para los dos, a ver qué manera, dentro de lo que hemos hablado de la ley antigua, de esta y de la futura que pudiese haber, sería qué elementos tendría que tener en cuenta para que ese cine, en medio del cine que entiendo que es por una parte artístico y también comercial, que une las dos cosas, tuviese un espacio de financiación dentro del cine español y por lo tanto de vida real. Para de cara a mañana ir anotando esas soluciones. Pues por ejemplo, esto que dice Jaime de subir la dotación de las selectivas y por tanto acabar viendo contra la cantidad de puntos, incluso por ejemplo yo quitaría que el primer filtro fuera, que el primer filtro de la selectiva fuera el guión, el proyecto, el director, no sé qué, y luego al final la viabilidad económica, claro, porque la película hay que hacerla. Es decir, y tener todos los papeles, no al contrario, en las selectivas. O se busca después, o a lo mejor tienes que los plazos, por ejemplo, sean más largos, porque en concreto creo que son de 4 meses para empezar el rodaje, es decir, como que tienes que tener un 35% o 6% de una financiación y luego te falta como te dan las selectivas 300.000 euros en el mejor de los casos y ¿dónde buscas? Una película radical o no sé qué, ¿dónde busca Oliver Lacy? ¿Dónde buscas tú? ¿Dónde vas? Bueno, puedes tener suerte, conseguir la tele y tal, pero en 6 meses ya tienes que estar rodando. Con lo cual yo ampliaría los plazos, pondría la vida económica al final. En el fondo volvería a ir yendo hacia otro sistema. Cuidado con el guión, cuidado, se habla mucho del guión. El guión, primero, es difícil de valorar y segundo, la madre del cordero no siempre es el bordón. No, perdón, Un segundo. Estaba este caballero antes, un momentito y después... Sí, nos hemos ido desplazando hacia toda la ideología que hay debajo de las subvenciones y es verdad que es un tema muy grande y la existencia en la componente industrial a mí me parece extraña y confusa. La existencia en la preocupación porque se hable mal del dinero que se invierte en cine no da para que la taquilla va a responder a esa... Es que no tiene que responder. A mí no me parece que las subvenciones deban ir en esa dirección. O sea, entiendo el debate de sí, el cine siempre ha tenido esta componente mixta de arte e industria y bueno, a veces la ha tenido y a veces no la ha tenido. Eso también es ideología. Decidir que el cine es un arte popular. El cine es un arte popular es una opinión de unos cuantos. Otros pensarán que a lo mejor tiene otros valores también. O sea que esa es una de las preguntas que yo dejo ahí, como que estamos alejándonos tanto de la situación que al final ya casi estamos hablando de política. Pero yo creo que cuando hablábamos de esta charla y tal, estábamos diciendo qué cosas se podrían hacer desde vuestro punto de vista, o de otros que están aquí, para mejorar la ley. Y lo que vemos, lo que hemos visto, los que hemos leído la ley últimamente, planteando nuestras preguntas, es que en la ley se da una importancia inmensa al guión. Por supuesto, se da una importancia inmensa a los productores, tal cual el 60%. Pero de esos 40% que nos dejan de la componente artística, en mi opinión, el guión está sobrevalorado. En la selectiva, dice. En la selectiva. En las selectivas está sobrevalorado. Lo que acabo de decir, en el Entonces, claro, a mí lo que me parece, eso ya es una prueba, primero, de que no existimos los directores en ninguna parte. Y segundo, de algo debería reflejar el papel que cumple un director, que es que parece que no cumple ninguno. Hay un guionista, está claro. Hay un productor, está claro. Y el director, ¿dónde está? Está flotando. Entonces,
oyes hablar a Fesser de Campeones y dice, cuando estábamos diseñando la película, piensa, eso es lo que se debería valorar, eso es lo que se podría valorar. ¿Cómo se podría valorar la propuesta que hace un director de la película que va a hacer? Porque tú cuando haces una película, primero, como dice Fesser, la diseñas. ¿Por qué no se propone o se impone desde una asociación de directores que se valore el diseño del director de la película? La asociación de guionistas ha conseguido 15 puntos para el guión, de los 45 para la financiación, ¿de acuerdo? 15 para el guión. Y los directores tienen 3 puntos. Sí, es que creo que es 3 puntos. Sin embargo, luego cuando sale la película, el nombre que sale y que le da consistencia al proyecto es el del director, efectivamente. Eso es la selección. Claro, es que justo, pero incluso las generales, los directores valen 3. ¿De qué manera que tú dices, Pedro Almodóvar? Perdona, de 100 puntos tú solo vales 3. Alejandro Menábar, de 100 puntos tú vales 3. Pues así está. Claro. O a Bayona, de tu punto tú vales 3. No, es tremendo. Del cine, incluso a Santiago Segura, de tu cine tú solo vales 3. Si llega. De los 100. Si llega. Y si llega. Si no tienes premios, son las generales. Porque solo se ha conseguido colar en esas leyes, que ¿a qué festivales ha sido? Pero es que, porque por ahora el único baremo que se encuentra es cuántas películas hay hecho y qué festival. No, hay festivales taquilla y luego el trabajo del director también se podría mostrar, su diseño se podría mostrar para demostrar que ese proyecto es más o menos. Bueno, en Francia hay en las comisiones, hay un panel en el que el director se le convoca físicamente y tiene que exponer, pero ahí va hasta Godard, y está el panel, está el señor Godard. En Colombia se hace así también. Pero al final yo creo que también hay un poco de dejación en las administraciones. De esta manera se ahorran leer los guiones y de esta manera se ahorran también tener que montar el panel para escuchar a los... Pero es cierto. Creo que Fernando está pendiente de una... No, sobre la visibilidad del director, yo siempre recuerdo la anécdota que contaba Turpen de su madre cuando había visto la primera película que vio dirigida por su hijo y vio los títulos de crédito, vio y operador, y decorador, y maquillaje, y peluquería, y le dijo, pero hijo, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Aquí hace mucha gente cosas y tú ¿qué narices has hecho? Pues eso inspira un poco también la filosofía de la legislación actual, yo creo, del Ministerio de Cultura. No sé, yo no soy director general del ICA, lo fui 5 años y medio, saqué una ley, que es la ley actual. Cuando habláis de la ley está en el 2007, ahora son los artículos de ayudas, ¿no? Lo decía esta mañana y lo repito ahora. Yo siempre he sido favorable a las comisiones, siempre que estén bien hechas. Porque Benito dice, hay una comisión que no creyó en Solas, pero otra comisión sí creyó, otra comisión lo defendió, y llegaron los señores del Festival de Berlín y seleccionaron su película. Es decir, el criterio subjetivo por la gente que está dentro del medio cinematográfico, es gente más o menos ecuánime y más o menos respetable, me parece que es valorable. Yo creo que el sistema anterior, en la organización, que duró decenas de años, unos 15 años, era bueno y nos lo cargamos, nos lo cargó la industria del cine con la corrupción de la compra de entradas, etcétera, etcétera. Nos lo cargamos a conciencia. Si no hubiera sido por esa corrupción, seguramente era más justo que el sistema de puntuaciones. Y cuando habláis de que el sistema de ayudas subjetivas también tiene una parte industrial, se debió, sobre todo, se ha debido a que si no nos hacían las películas, es decir, las subvenciones subjetivas, los apoyos subjetivos estaban pensados para que estuviera una película más o menos armada y la aportación del ICA la conformara de una manera fundamental, porque además todos los años nos reuníamos en el ICA y en Televisión Española y decíamos qué películas apoya el ICA, qué películas va a apoyar Televisión Española para que fuera una, como se llama ahora, una sinergia sobre ellas. Quiero decir con esto que luego esas películas, muchas, al no tener ninguna base, no se hacían y ese dinero se perdía. Por eso, ICA lo que decidió fue crear un mínimo, ese 15%, no habláis por lo menos para que hubiera un poquitín
de armazón económico, financiero sobre la película. Pero yo creo más en esas comisiones que ya sé que no funcionan. Esta tarde hablé, o esta mañana, no sé, sobre la etapa de Pilar Miró. Había una comisión, que es la que sacaba adelante las películas, y que acabó denunciada por la industria del cine. Esta industria es muy dura, esta industria es muy difícil, no lo sabéis perfectamente, pero es una industria que se ha ido cargando sistemas y ha habido productores, nombres y apellidos, que se han enorgullecido de haberse cargado directores generales, entre ellos a mí, por ejemplo, que lo sé bastante de manera directa. Quiero decir que no tengo la fórmula absoluta, sí creo más bien en las comisiones y, como decía Jaime, creo que hay que aumentar, que hay que equilibrar la cuestión de la vía más automática o más objetiva, como se llama, las ayudas generales, con las ayudas subjetivas, con las ayudas, creo que eso hay que equilibrarlo para que las selectivas, con una buena comisión, tengan su juego y tengan su papel. O sea que propondrías una cosa mixta entre una parte y otra. Sí. Porque yo siempre recuerdo de las comisiones algo muy terrible, que es que calculado el tiempo de lectura de guión, es imposible que ese número de guiones, o sea, yo hice el cálculo y tendría que haber estado de pie, o sea, solamente leyendo guiones sin hacer nada durante 3 meses más del tiempo que dura la comisión. O sea, Ya, eso indica que es imposible. Pero sabes que ahí se dividen entre grupos. Sí, no, Es una comisión amplia y se dividen unos guiones que quedan luego como finalistas que acaban de... Aún y todo, no sé si podría haber fórmulas de una sinopsis larga o un tratamiento, o sea, formar fórmulas más fáciles. Yo, Elena, las comisiones las puedes dotar de tiempo para que analicen tal, contratar a la gente que lo haga por un dinero, profesionales, traer gente de fuera para que haya más, o sea, puedes buscar fórmulas, pero a mí también me parece que las comisiones... Yo he estado 2 veces en las comisiones de ayudas sobre proyectos. Y yo he tenido proyectos que a mí me han rechazado las comisiones de una de película y ya ellas está. salió, gracias a eso se hizo Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, y en otra se hizo El Día de la Bestia. No son 2 malos ejemplos de cine español. En esta última etapa creo que han salido películas importantes. Yo citaba antes el caso de Petra de Jaime. Es decir, que una buena comisión con criterio puede ser muy positiva, que no es la solución y que va a ser acusada de subjetivismo, de amiguismo, de corrupción, todo se sabe, pero que creo que equilibrándola con los sistemas objetivos, ese cine intermedio español que yo creo que falta y que es un hueco absoluto en nuestro cine, creo que se podría recuperar. Con el tema también, a mí me ha parecido muy interesante la defensa del proyecto por parte de los directores. Eso sí que sería una fórmula, no solamente presentar algo, sino una fórmula, porque ahí sí que conoces exactamente qué es lo que está en la cabeza del director, cómo piensa plantear, y ahí sí que no hay trampa ni cartón si es Paradójicamente, hay subvenciones, en el caso de Andalucía, que es por comisión, mientras que aquí un proyecto, allí se vota por comisión y aquí va por la general, ¿no? No, pero en Andalucía ha imitado el sistema de puntos también. Pero la última que... Por lo cual estás viendo dónde tienen más puntos, a ver, van mezclando puntos. Lo digo porque como soy productor y he tenido que... El sistema ha derivado a imitar el sistema de ICA. Hay una precisión en Navarra, no sé si hay algún navarro en la zona. Sí. En Navarra creo que vas a proponerlo también, ¿no? Ayer me leí las bases de Navarra y creo que tienes que ir a los puntos. Yo en cambio no me los he leído. Sí, bueno, o sea, porque que vas a ir, lo decís. Sí, porque es como que el sistema de puntos se ha puesto de moda. Yo creo, yo voy a decir me he acordado, habiendo a Fernando, una frase que tienen los cubanos que creo que explica muy bien lo que pasó con la tercera vía, que es votar al bebé con el agua sucia. Y es que la corrupción de algunos nos fastidió a todos. Que eso es algo que pasa mucho. Cuando encuentras a un mal productor o a uno que estafa, fastidia a todos los buenos productores que hay. Yo estoy de acuerdo con que los hay. Y yo he trabajado con algunos de ellos y es fantástico. Pero con que uno estafe, ya todos los productores y ya todos los directores somos unos sinvergüenza. Voy a pasarla un momento, así que estaba de antes ya. Yo estoy desde la mañana y estoy más deprimido que la madre que me cogió.
soy de Valencia, estoy en una depresión increíble. Porque claro, yo estoy leyendo la ley del cine, que es absolutamente terrible, y no puedo oír la ley del cine, y estoy además viendo la orden, no ley, la orden que hay en Valencia. En Valencia las cosas tienen que ser valencianas, y tienen que estar allí, policial, ¿cómo se llama? Empadronado como mínimo 3 años. O sea, lo cual impide cualquier cosa, impide salir al mundo. No sé, bueno, es absolutamente es una confrontación con la ley que se está planteando, pero a la vez también es de punto. Se está copiando. Por lo que estoy viendo, no cabemos, los que somos directores productores, más en la periferia, no cabemos en esa historia. Yo creo que los dos tenéis razón, creo que sacar un proyecto adelante que esté bien es absolutamente difícil y no sé cómo se hace, pero desde luego no escuchar al que tiene que sacar el proyecto, al creador del proyecto y al productor del proyecto, son entendidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no exijamos que nos escuchen el trabajo que queremos hacer? Y que después decidan, porque hay profesionales en este puñetero país, el Estado español, que entienden esto. Mira, Fernando, que más me ha seducido de todo el día, Dios gracias. Está Fernando, ¿no? Que me ha seducido todo el día, ha sido la pared de la pelota que me la devuelve. Creo que sí que es importante la reunión de mañana para... Tengo claro ahora que debo pertenecer a esta asociación. Ya tenemos uno. Quería decir, mira, Jaime ha puesto un buen ejemplo cuando hablaba antes de que cuando fracasamos, todo el mundo va contra nosotros, hace sangre, y cuando tenemos éxito aparecemos. Yo creo que eso tiene que ver con algo que hemos hablado, es decir, nosotros tenemos que hacer todavía mucho trabajo pedagógico, de lobby, bueno, positivo, vamos a hablar todo el sector, porque hay que seguir trabajando en el tema de que el cine español ni es tan bueno ni tan malo como el que se hace en el resto del mundo, que subvencionar al cine español es como decía antes Carlos, Charlie, somos las 50 y no sé qué, industria subvencionada, hay 50 y tantas por delante nuestras, si ni estamos tan subvencionados ni somos tan malos. Entonces es un ejercicio de trabajo, hablamos hoy desde la academia, desde todos los sectores implicados, porque sí hay que cambiar la mentalidad de la prensa, sí hay que cambiar la mentalidad de los políticos y a lo mejor después cambiaremos la mentalidad de la gente. Porque en general en este país la cultura, como hemos dicho ya hoy, vemos, pues no está valorada para nada y ser de la cultura y ser del sector cultural es como vagos y maleantes, prostitutas, lesbianas y drogadictos y subvencionados. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio. Nosotros creo que el sentido de la asociación, ya lo hemos dicho esta mañana, es apoyar a la industria, es estar aquí ayudando. Por supuesto, yo estoy con lo que se está comentando aquí, yo creo que los productores y el productor y el director para mí siempre es lo más importante. Pues son padres y madres de proyectos, son los que van a viajar todo un proyecto, no es nuestro enemigo, lo que tenemos que es trabajar juntos y ayudar. Y nosotros como asociación queremos hacer eso, a ver si somos capaces de consolidarnos y estar ahí en el momento que haga falta para... Pues, al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco y lo bueno para el cine español es bueno para todos. Y sigue siendo ese ejercicio pedagógico, digamos, de que cuando algo bueno pase se entere todo el mundo. Y cuando algo malo pase, bueno, no hace falta que se entere todo el mundo, como no hace falta estar ahí levantando la mierda de siempre y cuando no sea algo corrupto. Sí, es interesante. Una cosa faltaba. Permíteme una intervención para justamente la dirección de la que tú has aportado, ¿no? Para levantar un poco el ánimo de los compañeros. O sea, yo creo que, por ejemplo, el hecho de que estemos aquí debatiendo y las cosas que se están debatiendo, a mí me parece que es respecto a cuando yo entré en el cine, estamos mucho mejor. O sea, yo cuando me entré en el cine, el productor ya no era
que está muy vinculado a una televisión o que es un ejecutivo y tal, es que era el señor del puro, que es que le da exactamente igual el cine y que está ahí para trincar dinero y para ligar. Es que eso por lo menos ya no existe. O sea, eso ya no es. Yo creo que ya... Bueno, yo no conozco realmente a ninguno que esté en ese y era una categoría que era tremenda, ¿no? Entonces, yo al final, yo he estado con ese señor, con mi primer proyecto, que era el señor del puro, con el puro, gordo, con la secretaria que tal, y ese era el señor que en teoría iba a llevar a mi bebé a buen puerto. Bueno, ese señor ya no existe. Cuidado, es que eso también... Yo empecé el mismo año que tú a hacer películas y nunca he estado con el señor del puro. Bueno, yo sí, claro. En la serie no te buscar. En la serie no te buscar. Pero si algo he sacado en conclusión es que sí que tenemos enemigos claros, que se llaman televisión. Esos son nuestros enemigos. Y eso es política. Es decir, no podemos consentir que un gobierno esté en manos de estas televisiones. No podemos consentirlo. Y para eso sí que falta el lobby que se planteaba. A eso sí que hace falta. Sí, Benito, es decir, porque eso sí saldría en medios de comunicación. Sí, pero déjame solo hacer una puntualización respecto a eso. Y eso es política. No, pero es muy importante. Contra ti, Jaime. Sí. Solo un poquito. Sí. Es decir, eso es política. La política es un instrumento de puta madre para hacer eso. Sí, el problema entonces es una incoherencia pretender que la financiación de la televisión sea una parte de tu ingreso relevante, ya sea privado o público, no importa, y que sin embargo la televisión esté fuera de la cadena decisional. De manera que, cuidado, entonces yo digo, muy bien, estoy de acuerdo contigo. Si el problema es la tele, no nos financiemos con televisión tampoco. Lo que es incoherencia es... ¿Por qué las televisiones tienen que pagar el 100%? No, lo que es inconcebible... No, estamos confundiendo. Lo que es inconcebible es que el dinero público, que es diferente, vaya a las arcas, ¿entiendes? O promocione de alguna manera el cine. Quiere decirse que las decisiones, dos personas en este país tomen las decisiones del legado histórico de nuestra cinematografía, que son el señor Basile y la señora Mercedes Gamero, es una auténtica vergüenza. No se puede permitir, no es que las televisiones decidan, no, es que cogen dinero público para decidir los proyectos que se van a hacer. Esa es la diferencia, no es que decidan, las televisiones pueden decidir lo que quieran, pero no con el dinero público. Pero ¿por qué nos financiamos con el dinero? O si deciden con el dinero público y metiendo dinero en la caja, tienen que tener un compromiso con el legado, no sencillamente con sus intereses privados. Esa es la puñetera diferencia, querido. No, pero escucha una cosa, yo lo que te pregunto entonces es, ¿por qué el cine se tiene que financiar con las televisiones? Porque ¿por qué deben motivo? pagar lo que les damos gratis. ¿Pero qué es eso? Eso es otro problema. Eso es otro problema a discutir. Vamos a ver. Hablemos. Pero es como si tú dices que las carreteras también nos tienen que financiar. Todo se basa en concesiones. O la telefónica, hay muchas concesiones. O las petroleras, o las hidroeléctricas. ¿Crees que el 5% no lo dan porque son muy majetes? Yo creo que nosotros antiguamente... En 1974, un tema muy interesante que me ha parecido, con lo que más me he quedado, que lo ha dicho Manolo, que sí sería interesante y como poner una solución a este problema en las televisiones, que es ¿por qué no les quitamos los puntos de las televisiones? O sea, una cosa es que te pongan dinero porque tiene una obligación, pero ¿por qué? ¿Para qué proyectos son no van a querer? No van a querer. No van a querer, claro, eso es fastidiado. Pero es que, es que te van a querer. Cuando pones un bar, perdón que levante la mano que estoy muy lejos, cuando pones un bar, son los productores. Perdona, Jaime, un segundo nada más. Cuando pones un... Está terminando Jaime. Hablo de los puntos del ICAE, que a la tele, que tenga puntos o no, a la tele le da igual, va a seguir haciendo las películas que ellos quieran, decidiendo las películas que ellos quieran. Pero el que solicita la ayuda no depende de las teles para recibir la ayuda.
Entonces, ahí se va a generar un problema, que es que se va a dar muchas ayudas a películas que al no tener la tele no van a poder salir adelante. Que nunca saldrán. Y si cambiamos, y si en vez de eso podemos Pero por favor, una aclaración del concepto. Por favor, una aclaración del concepto. Cuando uno quiere poner un bar, hay una decisión política de que tenga baños para mear. ¿O no? No. Cuando en una... Claro, hay una decisión política de obligar, o en algunos negocios... Es una decisión del mercado. El sector No, perdona. Las obligaciones y la ley viene, es política. Pero una cosa es la demanda del mercado. Tenemos que cortar, familia. Chicos, tenemos que cortar en este interesante momento. Que hemos tenido con la reunión de productores después de comer. Y es en Netflix, o sea, si es verdad que las televisiones tienen un espacio radioeléctrico por el cual se supone que la obligación del 5% la tienen. En las plataformas el uso de internet es gratuito para todo el mundo. Entonces, no se puede legalmente imponer una tasa a Amazon o a Netflix. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Hay una directiva europea ahora que está diciendo que el contenido europeo que pueden tener y tal y cual, y va a ir por ahí. Pero no, el concepto de que las teles nos tienen que dar el dinero porque están utilizando un espacio radioeléctrico, a partir de ahora se acabó. Sí. Es que lo que no tiene lógica es que las teles nos financien al cine, pero aunque los productores históricamente en un momento dado dijeron, oye, es que esto es estupendo, una tele nos financia y tenemos mucho más dinero. Lo que no se dieron cuenta es que eso, pero bueno, esto fue así porque antes el cine no se financiaba con las teles. Y entonces espera, déjame acabar, perdona. Cuando eso ocurrió, los productores se frotaron las manos, pero no se dieron cuenta que eso era meter el huevo de la serpiente, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Que los productores son las teles, y el productor es el que manda, porque es el que controla el dinero. Y entonces, al final, cuando nosotros podemos intentar cambiar la ley, y entonces ellos dirán, si me cambias la ley, pues yo este proyecto no lo apoyaré. Y entonces, al final, ¿por qué? ¿Por qué han conseguido esa cuota de poder? Porque son los que están pagando las teles, porque las teles son los que están pagando las películas. Es que es así. Mira, no solo se están pagando su parte, que está muy bien, que su comité decida qué películas quieren, sino que se llevan el 40% del ministerio. Suman una a la otra. Entonces lo que estamos diciendo que son dos cosas diferentes. Claro que tienen derecho a reciclar. Claro que tienen derecho a Ya, Javier, y yo todo el día aquí.